Bienvenidos a Detrás de la Magia. Soy David de la Runa, llevo 25 años en el mundo de la magia y aquí vamos a entrevistar a los mejores magos de España. Comenzamos con Detrás de la Magia. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Jesús de la Torre. Yo soy David de la Runa. Jesús de la Torre, primer podcast, o de los primeros, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, lo primero, presentarle. Jesús de la Torre ha estado aquí varias veces en la escuela, dando clases de magia. ¿Cuántos años llevas en la magia? Pues buena pregunta. Creo que este es el 13o o el 14º, no lo tengo tan claro. Bueno, 15 años en la magia. Sí, vamos a decir. 15 años en la magia. Supongo que muchas experiencias de las que hablaremos. Y bueno, empezó en la magia quizá por la parte más habilidosa, ¿no? La parte de florituras, de lanzar una carta al aire, de luego cogerla y demás. Pero luego se especializó mucho más en las técnicas que no se vean, ¿no? Efectivamente. O sea, las trampas de juego, ¿no? Concretamente en trampas de juego, efectivamente. Entonces, a mí me gustaría, como este es el podcast que se llama Detrás de la Magia, a mí lo primero que me gustaría preguntarte sería ¿quién es ese Jesús que hay detrás del mago? Es decir, la gente muchas veces ve la parte actoral. Claro, pues, sí, que al final es un personaje, obvio. Que es un personaje. Es verdad que algunos magos lo llevan hasta su vida personal. Claro. Y entonces, en tu caso, ¿quién es Jesús de la Torre? Claro, es que es lo que dices tal cual, que al final es una línea tan fina, ¿no? Porque nosotros, como magos, no tenemos la mayoría de las veces no tenemos un trabajo teatral tan grande detrás como para tener el personaje tan diferenciado, ¿no? Sino que cogemos gran parte de nosotros mismos, o por lo menos es lo que yo hago, y potencias las cosas que te gustan, ¿no? Y dejas de lado las que no te gustan. Entonces, claro, al final la persona y el mago se van influyendo el uno al otro. Entonces, nadie puede ser sin la otra parte, ¿no? Pero bueno, Jesús de la Torre es una persona bastante menos elegante que el mago, porque, claro, esto vestirse así es un jaleo. Pero normalmente, de hecho, muchas veces cuando voy a sitios que va a haber magos, pero no voy de mago, voy normal, voy de calle, es como, joder, ¿hasta qué punto tengo que vestirme o no? Y sobre todo también es una persona que habla bastante peor. O sea, yo intento que mi personaje de mago sea un poco el jugador elegante, ¿no? El taur. No taur, pero bueno, porque sí tengo más pincelas de magia. Pero sí intento que sea pues una persona más elegante. Intento casi en ninguno de los casos hacer en los espectáculos bromas ni subidas de tono, ni de humor negro, ni nada de esto, ¿no? Mientras que en mi persona esas cosas luego sí son cosas que me gustan mucho. Pero más allá de eso, sí que lo que comparten ambos es el ser muy perfeccionista. A mí me gusta, que muchas veces juega en mi contra, pero me gusta mucho jolín, si hago algo, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Y si yo sé que hay algo que puedo hacer mejor, lo voy a hacer. Otra cosa es que haya algo que no sepa que puedo hacer mejor, entonces, bueno, pues en ese apartado pues no va a estar bien hecho. Pero no soy consciente de ello. Si yo sé que hay algo que puedo hacer mejor, intento hacerlo tanto en la magia como en lo que sea que ande haciendo. Qué bueno es esto para todo en la vida, o sea, no solo para la magia. A ver, sería muy discutible en realidad, ¿no? Hasta qué punto hay que ser perfeccionista, hasta qué punto hay un momento en el que da igual, tal. Pero a mí desde luego me gusta, a mí desde luego me compensa y yo estoy contento de hacer las cosas así. Hombre, desde luego yo pienso que si quieres evolucionar, algo de perfeccionismo... O sea, yo con la gente que he hablado, que ha evolucionado, que ha mejorado, que tal, al final siempre un punto de perfeccionismo es difícil no tenerlo, ¿no? Sí, o sea, es lo que dices tú. Para evolucionar, efectivamente, tienes que tener un punto de perfeccionismo. El detalle, yo diría, es en dónde pones quizá ese perfeccionismo, ¿no? Porque quizá es verdad que a lo mejor hay momentos o hay detalles en donde dices, mira, lo que tienes que hacer es resolver, ¿no? No te líes ahora. Claro. O sea, ser resolutivo y llevarlo a la acción, ¿no? Quieres decir, no tanto pensar, tanta perfección, ¿no? Al final nos ha pasado un poquito con el podcast, ¿no? Llega un momento en que
quieres prepararlo todo, quieres tener la perfecta iluminación, los perfectos no sé qué. No, al final tienes que tirar para adelante y luego ya irás mejorando cosas. Así que hay que tener como un mínimo, pero luego hay que ir mejorando cosas. Justo. Vale. De hecho, tal cual, justo lo que me estaba diciendo antes, justo antes de empezar, para los que no estaban aquí antes de empezar, que decían, hazte un directo, tal. Y es como, no, claro, es que estoy mirando el directo para ver si empiezo en no sé qué, si empiezo en tal. Entonces, a lo mejor en esos sitios de perfeccionismo, a lo mejor ahí sí podría recortar un poco. Claro, justo. O sea, pero yo creo que nos pasa, bueno, no a muchos magos, sino luego debatiremos, ¿no? También el mago que se dedica ya al final es como un empresario, ¿no? Sí, en mayor o menor medida, pero no deja de ser un empresario. Pero eso luego vamos a ese tema, ¿no? Porque quería preguntarte, antes de nada, ¿qué es para ti? Es una pregunta. Vamos a hablar de la formación un poquito, ¿no? La formación como mago. Entonces, ¿qué es para ti formarse correctamente en la magia? Sé que es un tema muy delicado, ¿no? Incluso, y más estando en una escuela de magia, y es un tema con un poco de controversia entre los magos, ¿no? Bueno. Pero, ¿qué es para ti una buena formación en magia? Claro, yo creo que depende también a qué nivel quieras, ¿no? Porque hay mucha gente que lo que quiere es ser un aficionado y disfrutar del arte como un hobby, y eso está perfecto, obviamente, ¿no? Desde mi experiencia, que es ser mago profesional, y no solo ser mago profesional, sino el especializarte en una rama e intentar empujar esa rama un poquito más lejos de cómo la has encontrado, ¿no? El ser capaz de crear cosas, de empujar ese límite del conocimiento. Yo creo que hay que pasar por varias fases. En un primer lugar, eres un aprendiz y tienes que intentar coger todo el conocimiento, todo lo filtrado posible, lo más rápido posible para abandonar esa fase de aprendiz. Bueno, aprendiz siempre eres, pero vamos a decir, hay un momento en el que eres más aprendiz. Entonces, en ese momento yo creo que es súper bueno, que es lo que yo hice también en su momento, recibir clases de un profe, porque es verdad que los libros son súper importantes y no sustituyen, o sea, al revés, si el profesor no sustituye a los libros, ese trabajo personal siempre es súper, súper bueno, porque el tener que pegarte con una técnica, el ver como, no, es que este dedo es el que va aquí, es que se refiere, todo eso es súper bueno. Pero si te lo puede filtrar un profesor, está increíble, porque te va a ahorrar muchos años de hasta que entiendes un poco la filosofía de la magia, ¿no? Que todavía no sabes muy bien a quién hacer caso. Si tienes un profesor, vas a heredar un criterio, ¿no? Con un poco de suerte, un criterio trabajado que te va a simplificar mucho, mucho, mucho la vida. Entonces luego, después de unos años, ya va a llegar un momento en el que estás obligado, bueno, no obligado, pero si quieres ser un profesional y si quieres tener tu propio estilo, pues estás obligado a coger un camino diferente, ¿no? Donde tendrás que empezar a desarrollar tus propias técnicas, tu propia manera de pensar, que puede ser parecida a tu profe, o puede que no, o puede que sea un mix de lo que sea. Y luego, una vez ya has tenido tú un recorrido en solitario donde has estado aprendiendo, creo que es el momento en el que te tocaría a ti empezar a cuestionarte las cosas que has ido aprendiendo, tanto de teoría como sobre arte, que es también un debate muy interesante, cómo empezar a crear tus propias técnicas, tus propios efectos, empezar a... O sea, por ejemplo, yo cuando miro a René Lavand, o a quien sea, yo digo, el de las bolitas de René Lavand. Y yo ahora estoy en una fase que me pregunto, pero ¿y a mí? ¿Por qué me buscaría a mí alguien? En plan, ¿cuál es el no sé qué de Jesús de la Torre, ¿no? ¿Y por qué te buscan ahora? Y ahora estoy especializándome, como decías antes, en trampas de juego, porque a mí me gusta mucho, mucho, mucho el reto técnico. Me gusta mucho, mucho la habilidad. De hecho, yo empecé en magia porque me gustaba mucho hacer ejercicios de coordinación manual. Y vi que la magia molaba, que la magia tenía ahí... De hecho, empecé con floritura porque tenía cosas muy difíciles, y luego ya fui viendo que era mucho más difícil el hacer una técnica de manera secreta, sin que se viese, para crear esa ilusión de magia, a simplemente pues mostrarla, ¿no? Mostrarla, ¿no? Tipo cardistry. Efectivamente, yo empecé más con cardistry. Y luego al final, claro, me pasé a la magia 100% porque me gustaba mucho más. Y luego también es que consigues mucho más en el espectador, ¿no? Que mira lo que sé hacer, qué chulo soy. Un inciso en esto, para que quizá los magos que están empezando, como has dicho, hay muchas etapas dentro de la magia. Te quería preguntar si tú desde el inicio supiste que ya ibas a ser profesional, o cuéntanos un poquito esa etapa, dentro de que sabemos que hay muchas etapas, ¿no? de transición entre el me gusta simplemente la magia, voy a aprender tal, allá, venga, voy a decidir
de alguna manera, que a lo mejor es un proceso, por ejemplo, en mi caso, se fue dando solo, ¿no? Pero nosotros queremos saber el tuyo, que es el que importa. Sí, yo creo... Bueno, me importan todos. Yo creo que nadie... Bueno, a lo mejor sí hay gente que empieza diciendo quiero ser profesional, pero yo creo que todos empezamos un poco por el hobby, ¿no? Por, ay, joder, me gustaría aprender estas cosas, tal, para hacérselas a los amigos o para hacértelo tú a ti mismo, ¿no? Porque es muy divertido también en ensayar, o eso creo yo. Entonces yo empecé simplemente, como digo, por el reto técnico porque quería ver hasta dónde podía llegar, ¿no? Y claro, luego, ensayar es que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Actuar, eso no lo sabía, pero actuar me gustaba mucho, 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 mucho. Me gustaba mucho. Entonces llegaba un momento que decías, joder, quiero dedicarle más tiempo a esto, ¿no? Y quiero perfeccionar más esto. Y claro, llega un momento que si quieres invertirle más tiempo, te tiene que dar dinero. Entonces es un poco una elección de, mira, si realmente quieres perfeccionar estas cosas al nivel al que quieres tenerlas y quieres poder ensayar y quieres poder dedicarle el tiempo que te gustaría darle, es que no te queda más remedio que dedicarte a ello de manera profesional. Los ingresos es un tema muy importante, ¿no? En todos los campos, en la vida. Y luego vamos a hacer unas preguntas específicas sobre que seguramente para la gente son igual más golosillas, ¿no? Pero al final es interesante, ¿no? Saber si se puede vivir de la magia y demás. Eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. En el tema de formación y demás, yo, por ejemplo, creo que es muy importante las horas de ensayo, ¿no? Importantísimo. ¿Cuántas horas has dedicado? Vamos a poner de media, ¿no? Al día. Claro, es difícil, yo sé que es difícil. Muy difícil. Yo tengo la suerte de que me gusta mucho ensayar. Entonces, nunca jamás me he tenido que poner un límite o sea, un mínimo de horas. De hecho, al contrario, yo empecé a estudiar magia justo cuando empezaba la uni, y recuerdo que en época de exámenes tenía que coger todas las barajas que tenía, meterlas en una caja, cerrar la caja y ponerle cosas encima. Porque si no había cosas que tenía que quitar físicamente y me llevaba 1 minuto o 2 llegar a la baraja, estaba estudiando, yo qué sé, tío, topología, que yo hice matemáticas, estaba estudiando no sé qué, y de repente estaba con la baraja, y es en plan, ¿pero cuándo ha pasado esto? Entonces, yo me engancho mucho, y de hecho yo un problema que tengo es que, yo sabes que me llevo muy mal lo de madrugar. Y una de las cosas por las que me pasa es porque es que me engancho por la noche. Y cojo la baraja, tío, por la noche, que no te molesta nadie, nadie te manda un WhatsApp, que nadie tal, me engancho. O sea, a lo mejor lo cojo a las 2 y lo suelto a las 5, o a lo mejor lo cojo a las 12 y lo suelto a las 5. Porque me engancho, a ver esta técnica, tal. Entonces, no sabría decirte de media. También es verdad que hay épocas, y eso es muy importante, ¿no? Que hay épocas que estás más ligado a la magia y hay épocas que estás menos ligado a la magia. Yo tengo muchas épocas que a lo mejor me tiro 2-3 meses y apenas he ensayado, ¿no? Pero luego tengo otras que es que estoy todos los días a fuego, ¿no? Y eso es una cosa interesante también, ¿no? Porque la magia, muchas veces cuando ya se convierte en un trabajo, la mayoría de magos que vamos a entrevistar aquí se dedican a la magia o dedican muchísimo, muchísimo tiempo a la magia, pero sobre todo creo que vamos a entrevistar a muchos magos que dedican su vida a la magia y ya se convierte en un trabajo en un momento dado. Sí. Entonces, ¿cómo vivimos los magos esto y cómo lo vive el espectador desde fuera? El espectador normalmente suele decirte, no sé si te lo han dicho, a mí me lo han dicho muchas veces, supongo que a ti también, jope, qué suerte dedicarte a aquello que te gusta. Es verdad, es un lujo, sí. Una suerte. O sea, pero eso quiere decir que todos los momentos sean fenomenales. Claro, hay veces que no te apetece actuar. Claro. Hay veces que vas a un show y no te apetece. A ver, normalmente, a no ser que sea un show muy raro, en el show una vez allí te lo pasas bien. Lo que no apetece es el tener que ducharse, afeitarse, prepararse, hacer la maleta, ensayar algo nuevo si justo no te da tiempo y querías estrenarlo y tal, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de que obviamente siempre hay momentos donde dices, mira, preferiría quedarme en la cama a tener que ir al cole ahora. Pero más allá de que esos momentos existan, yo en las actuaciones, ya te digo, a no ser que sea una muy rara que ahora mismo no sabría decirte, siempre me lo paso bien. Y también hay una cosa que me parece muy importante, que también es lo que decía antes, que como magos profesionales, una vez este es tu trabajo, estás obligado a seguir haciendo magia, ¿no? Entonces, como digo, yo tengo muchas veces donde hay, que es normal, hay una bajada de interés, hay eso, pues 2-3 meses que a lo mejor no toco la baraja, que no estoy ensayando. ¿Por qué dices que estás obligado?
en ese sentido? Porque, o sea, bueno, porque si estás trabajando de mago, si quieres seguir ganando dinero, tendrás que seguir trabajando de mago. Claro, ojalá pudiéramos seguir trabajando de mago, ¿no? Sí, bueno, ojalá no, porque realmente yo creo, yo ahora como tengo la escuela, ¿no? Tengo pues una parte que tenemos también bueno, animaciones, ¿no? Y eso ya hablaremos tranquilamente en otros podcasts, pero y luego también los fines de semana, pues también actúo, pues al final días libres, poquitos. Y entonces es verdad que me tomo un mes de vacaciones en verano en el que decido no coger uno o a veces un pelín más, ¿no? Pero decido no coger ninguna actuación y demás. Y jope, llegas y es verdad que siempre yo no paro de... al final, aunque esté de vacaciones, más que algún juego siempre haces a alguien tal, pero sí trato de como desconectar un poquito. Y en ese momento, luego cuando vuelves... Cuesta, ¿no? Ostras, sí, sobre todo, yo me acuerdo... Ah, bueno, pero por terminar lo de antes, que el ser profesional te obliga a, aunque pierdas ese interés, no te desligas de la magia. Que yo tengo la sensación de que muchas veces, si solo hubiese sido aficionado, en uno de esos me habría desenganchado. Pero claro, como aquí estás obligado, al final esas ganas vuelven, porque así es el ser humano, creo yo. Total. Y en lo que decías de... Perdóname, se me ha olvidado. ¿Qué acababas de decir? No lo sé. No lo sé. Pero me estabas diciendo... Te estaba diciendo que los tiempos en los que dejas un poquito de trabajar o de dedicarte, aunque sea a veces una semana o lo que sí, para cómo era la vuelta. La vuelta, por lo menos en mi situación, ha sido a veces complicada. Sí, pero ¿complicada en qué sentido? Para mí ha sido complicada en el sentido de haber desconectado tanto del momento con el público. Esa es para mí. La parte técnica al final la recuperas rápidamente, ¿no? Pero la parte de enganchar con el público, yo que en mi espectáculo soy mucho de enganchar con el público, no, por mi personalidad no me gusta que la gente desconecte, ¿no? Y eso es una habilidad que se está ahí y te la trabajas espectáculo tras espectáculo. Sí. Mira, Darwin Ortiz, en el libro de la buena magia, dice justamente eso, ¿no? Que el pobre Darwin Ortiz falleció hace muy poquito, un gran maestro. Y además experto también en trampas de juego, de mis magos favoritos. Pero bueno, que esas cosas pasan. Dice en el libro de la buena magia que lo primero que se pierde es el timing, es el estar actuando, el de la actuación. No es tanto la técnica, ni el guión, ni nada de eso, es el timing. Y claro, eso ocurre y es cierto que cuanto más actúas, pues más fino lo tienes y mejor lo vas a tener, ¿no? Y a mí me pasa mucho, justo lo que dices, yo en temporada, pues me hago entre 2 y 4 actuaciones el fin de semana, ¿no? Porque tengo las de teatro, o sea, como mínimo entre 2 y 4, que son 4 pases, siempre hay alguno que se cancela, pero en 2 que se hacen casi que todos los fines y algunos fines se hacen hasta las 4, ¿no? Entonces, claro, llevas el espectáculo muy rodado. ¿Qué pasa? Que el parón de verano son 3 meses. Es agosto, bueno, no sé, en julio, agosto, septiembre, sí, 2 meses, vamos a decir 2 meses. Entonces, claro, cuando llegas el primer día, llevo 2 meses parado de un espectáculo que estaba haciendo 2-3 veces a la semana. Entonces, es el contraste, locura. Claro, el contraste es enorme. Entonces, la técnica está, no ensayo el espectáculo o ensayo solo alguna cosilla, porque la técnica está, el guión está, las bromas está. O sea, es exactamente lo mismo. Pero yo, esas primeras actuaciones siempre llego con nervios de, es que esto iba muy fino. A ver ahora cómo va la cosa, ¿no? Y es verdad que las primeras, las notas que rascan un poquito hasta que ya dices, no, aquí va la broma, aquí va no sé qué, ya va engrasado, ya va fino. Claro, porque eso es verdad que se puede súper guionizar, ¿no? Y hay magos que lo tienen súper guionizado, pero yo, por ejemplo, no lo tengo nada guionizado en concreto, eso. Entonces, el estar ahí a la que salta uno para decir justo en ese momento la broma y en el tono adecuado y todo, para que la gente se ría, yo creo que eso es lo que se pierde, ¿no? Para que lo entiendan sobre todo los magos que están empezando o que ya llevan tiempo, ¿no? También. Sí, seguro que se sienten muy identificados con nosotros. El sentirte tú cómodo, ¿no? Porque yo creo que al final eso, el estar a la que salta, el tal, depende de el sentirte tú cómodo. Entonces yo creo que es una cosa que, claro, al final haces tanto que llega un momento que estás muy cómodo. O sea, es verdad que al principio te puedes poner nervioso y tal, pero
ya llega un momento que las actuaciones es como, bueno, una más. No en el sentido de que no te importe, sino en el sentido de que, pues no pasa nada, es lo que hago. No te pones nervioso, ¿no? Vas a hacer la actuación, tal, y bien. Y entonces tú estás muy cómodo, porque tú estás muy relajado, tú te conoces a la perfección tu espectáculo, pero cuando vuelves a empezar es como, ¿y si no sé qué? Entonces ya no estás tú tan cómodo, ya no estás tan pendiente del público, y yo creo que por ahí van los tiros, que por eso, ¿no? Total. Una preguntita interesante. ¿Alguna vez has fallado en directo? Muchísimas. Me acuerdo una, tío. Hace mucho estaba empezando. Solo me encanta hacer esta pregunta porque muchas veces parece que hay... y ahora seguimos con la pregunta, pero parece que hay como una especie de ego, que ya tengo otras preguntas por ahí para hablar con otros magos, entre magos, ¿no? Que parece que... tú lo haces mejor, pues yo mejor. No, los magos también fallamos. Yo estoy harto de decirlo en la escuela. ¿Que hay que evitar el fallo? Claro que sí. En la medida de lo posible. En todo lo que se pueda. Pero que... Y de hecho, yo creo que es de los fallos donde más aprendes, ¿no? Sí, y que estás obligado a fallar. O sea, nadie... Pero es verdad lo que dices. Es que hay muchos magos... Bueno, como en todos lados hay de todo. Pero hay muchos magos que tienen un problema de egos. Entonces, bueno, no, es que a lo mejor yo no fallo tal, es que este se ha equivocado, entonces es peor. Pero bueno, más allá de eso... Esto daría para un podcast solo de tema de egos, porque, que viene un poco relacionado por qué entras en la magia, ¿no? Claro, yo creo que hay casos en los que sí, mucho. Sí, claro. 100%. Eso ya... Pero no hablamos eso porque eso es infinito. Eso es lo infinito. Lo hablaremos, pero ahora no. Vale. Pero sí, vas a fallar forzosamente, o sea, no te va a quedar otra. Entonces no está ni mal siquiera el llevar preparado un poco el fallo, el tener salidas. Nunca lo vas a poder tener preparado el fallo porque por eso es un fallo, pero el tener salidas de pues un pintaje, un no sé qué, una carta al bolsillo, un invisible, cualquier cosa de estas, ¿no? Y me acuerdo una, tío, que fue horrible. Bueno, de hecho ahora me acabo de acordar de otra que fue más horrible todavía. Que estaba empezando, entonces apenas tenía recursos. Era con baraja española, no sé qué, yo qué sé. Era una carta, no recuerdo que era una carta. Y yo tenía que, pues, encontrarla, entiendo. Y yo tengo aquí el 2 de bastos. Y le digo, vale, ¿cuál era tu carta? Me dicen el 7 de espadas. Y a ver, ¿qué te pasa en ese momento por la cabeza? Quiero saberlo. ¿Qué te pasa justo en ese momento? En ese momento ni me acuerdo, pero, o sea, yo me acuerdo que fue en plan... Ya saca la carta, o sea, ahora ya no puedes. Ya, claro. ya, o si te pones ahora y te pasa vendido. esto, a lo mejor no recuerdas ese momento, pero sí recuerdas. O sea, si ahora te pones en ese lugar, en plan, Dios. Claro. ¿Qué te pasa en ese momento? Ahora, claro, solo te queda. Ahora lo que pasa es que ya tengo salidas. Entonces, ahora no es tanto pánico, sino que ahora es como, vale, pues, ¿cuáles de estas salidas me encajan Por eso, pero en lo eso que puedo ocurre hacer? En segundos, ¿no? En un segundo. Claro, efectivamente. En tu caso, si yo ahora mismo estuviese aquí y me dices, yo tengo aquí el 3 de espadas, y tú me dices, ese era el 7 de espadas, digo, pues efectivamente, el 3 de espadas, el 7, pero no, hombre, no, ¿cómo iba a ser el 7? Buscaría el 7, diría, no, pero si es que el 7 no está, que busques tú y digas, tacatá. No, claro, es que fíjate, la única carta, es que no podía encontrar tu carta porque el 7 es la única carta que tenía en el bolsillo. Eso es. Entonces, claro, vas ganando recursos. Y también resolverlo de una manera digna, por ejemplo, incluso que el espectador no se haya enterado de que has fallado y que para él haya sido un fallo aparente. Es decir, o sea, para él haya sido, eso es yo creo que lo más difícil. Sí. Yo particularmente, donde he aprendido eso ha sido en magia en restaurantes. Creo que te da mucho juego para... Y si te prestas tú también a que las cosas fallen un poquito. A mí me gusta un poco el riesgo. Yo incluso a veces le digo al espectador, ¿qué quieres que pase con tu carta? Y entonces me ponen en situaciones que vamos, que ya te estás obligando tú al fallo, te estás acostumbrando... Porque es que, como no sabes qué va a decir, porque hay veces que te dicen, no, que aparezca arriba, lo tienes es fácil, ¿no? Pero que aparezca en mi bolsillo, pues ya tienes que indagar un poco, ¿no? Y a mí por lo menos me ha ayudado mucho eso. ¿Qué te ha ayudado a ti para mejorar ese aspecto? Fallar. O sea, es verdad que en magia para restaurantes, en realidad es como cualquier otro tipo de magia, la suerte es que es repetir una y otra. Entonces, claro, a lo mejor llevas un número de 5 minutos, pero es que lo ensayas hasta la saciedad. ¿Cuántas veces lo haces en un restaurante? Depende, supongo, del número de personas. Depende del número que haya, porque si no te explayas más o menos en la mesa, pero lo puedes hacer fácil, yo qué sé, a lo mejor 100 son muchas, pero
Sí. Pues 2 horas Sí, te lo puedes sí. hacer 100 veces. Sí, sí. Entonces, Por ahí, eso ¿no? es un ensayo porque... ¿qué...? Bueno, 100 no, estoy pensando a lo mejor Sí, 50 o 70 o algo 70. así, que sean... O depende si quieres ensayar varios juegos y a lo mejor decides hacer primero uno y luego otro, ¿no? Pero, ¿qué les dirías por ejemplo, a un mago que ensaya todo el rato en su casa, que tiene una perfección de técnica brutal, pero que luego, pues de cara al público no se atreve a... No le ves que no ha ensayado suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a ese mago? Es que ese mago soy yo, tal cual. O sea, ese era Jesús del pasado, porque Jesús del pasado le flipaba ensayar. Lo primero que le diría es que está genial, que tú puedes ensayar para ti mismo. O sea, que no estás obligado a hacerle magia a los demás, que tú puedes disfrutar la magia, ensayarla tú y ya está. Y eso es preciosísimo y disfrutar del ensayo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Lo segundo es que si quieres mejorar para poder actuar de mejor manera, que si la técnica ya la tienes, también tienes que trabajar lo que te cueste más, que en este caso entendemos, ¿no?, que sería un poco la presentación, el conectar con el público y tal. Para eso, bueno, hay muchos libros de teoría. Volvería a citar el que a mí me parece más fácil de leer, más práctico y más... que te lleva al punto que quieres estar de la manera más rápida, me parece el de la buena magia de Darwin Ortiz, porque te trata la presentación como una técnica y te da herramientas para trabajar la técnica. Por ejemplo, te dice, pues coges un efecto y escribes todos los momentos en los que tienes que decidir o bien qué técnica usar, o bien cómo dirigirte al público, o bien tal. Entonces es un trabajazo que al final solo lo haces con 1 o 2 juegos, pero bueno, ahí está hecho. Y al final tienes todo el árbol de decisiones del efecto y dices, mira, pues esta es la mejor presentación que le puedo dar, ¿no? Entonces yo le diría que, primero, ensayar y disfrutar el ensayo es lo mejor que te puede pasar en la vida y no estás obligado a actuar, pero si quieres mejorar la actuación, que cuides no solo la técnica, que en principio ya la tendrías, sino que cuides también la presentación, que yo creo que en realidad es más difícil casi que la técnica. ¿Dirías que la presentación... Sí, ¿cómo...? Para mí, desde luego, sí. Yo tengo Sí. bastante facilidad técnica y la presentación a mí me cuesta un poco más. Y es lo que más he tenido que trabajar, la presentación. Y sobre todo, yo por lo que veo en la escuela, como última pregunta de esta parte, es que va un poquito con la formación, por qué te formas o por qué decides aprender magia, ¿no? Como en este sector todavía de la formación, que es qué características suele tener. A ver si te pasa lo mismo que a mí, que yo en la escuela me pasa que yo era muy tímido de pequeño. La gente no lo cree. Lo que pasa es que yo soy tímido en situaciones que desconozco. Entonces, en situaciones que yo estoy cómodo, yo me acuerdo ayer en una magia que hice en Sevilla, para un grupo empresarial reconocido y demás, pues claro, yo después de la actuación estaba ahí con la gente hablando como si nada. Pero a mí me pones en una discoteca a hablar con 2 chicas y mal. ¿Por qué? Porque, claro, y la gente dice, tú no eres tímido ni de broma. Lo que pasa es que yo soy tímido en las situaciones que no conozco. Y hay mucha gente que no es tímida en esas situaciones. Para mí ser tímido es eso. Entonces, y a mí me ayudó mucho la magia. Entonces, a ti no sé si ese 100%. proceso fue igual para ti o... Sí. O sea, yo en ningún caso entré en la magia porque era tímido y por resolver eso, aunque sí que era muy tímido, pero tímido hasta el punto de que mi madre era profe en mi cole. O sea, mi madre me ha dado clase a mí, ¿no? Qué bueno. Y ocurrió que, yo esto no me acuerdo, pero me lo cuenta ella, que era chiquitito y nos encontramos en el pasillo, solos, porque yo iría al baño, no sé, porque muchas veces me mandaban a por cosas, como era el hijo de la profe, me mandaban, vete a por unas tizas. Y me encontré con mi madre solo en el pasillo, solos. Vale. Y me dice mi madre, ¡ay, Jesús, ven aquí! Y dice que yo agaché la cabeza, bordeé el pasillo, me fui por la otra punta, me volví a la pared y seguí. Claro. O sea, vergonzoso hasta el punto de que a tu madre a solas no le quería dar un beso. Y desde luego la magia te ayuda mucho porque te pone el foco sobre ti. Normalmente la gente va a ver algo que le gusta y te lo va a reconocer, ¿no? Entonces como que es muy fácil que te integre en ese momento concreto, ¿no? En ese ambiente social. Entonces, claro, por ejemplo, lo que dices tú, yo también, yo en una discoteca, o sea, le habré entrado a una chica en mi vida y ha sido la peor experiencia de la historia en una discoteca.
Pero es lo que dices, joder, después de una actuación con gente que no conoces, estás tranquilísimamente, ¿no? Estás ahí muy a gusto, pero también, ¿por qué? Porque, joder, vienes de la actuación, te han estado viendo y como que poco a poco, desde un sitio donde tú estás muy preparado, porque tienes una actuación muy preparada, muy ensayada, te has ido metiendo, porque eso ha ido gustando y te has ido metiendo, ¿no? Y son ellos quienes te integran. Entonces, claro, la magia es súper buena, ¿no? En ese aspecto. Y luego, además, que te da, yo siempre lo pienso que es como que la magia es un escudo para presentarte ante la sociedad, ¿no? O sea, ante la sociedad, ante cualquiera, como si me presento ante ti, ¿no? Pero quiero decir... Qué tema más interesante. Acabas de abrir un melón Acabo de importante. abrir una buena, ¿no? Que me parece que si no nos conociésemos de nada y tuviésemos que hablar, pues a lo mejor la conversación va un poco... Pero en cambio, si digo, oye, mira, vamos a hacer magia, pues, joder, estamos interactuando, pero yo estoy protegido detrás del escudo de, mira, esto lo he ensayado, esto tal, y esto te va a molar. Entonces yo sé que es, en plan, vale, voy aquí con mi escudo y no pasa nada, ¿no? Y luego, pues probablemente, hombre, lo verás, seguramente te guste, y ya desde ahí hemos hecho una presentación mucho más suave que de otra forma. Y que no está, ¿sabes? Tampoco es una cosa que esté súper mal ni nada. O sea, al final creo que todo el mundo utiliza sus herramientas a nivel bueno, el que es guapo porque es guapo, el que tiene facilidad de conversación porque tiene facilidad de conversación, el que toca la guitarra porque él toca la guitarra y el que es mago pues es que es mago. Entonces al final yo creo que el problema, ¿no? O al menos a mí de pequeño me pasó mucho porque como era tan tímido y tenía esa capa que tú habías dicho, ¿no? Ese escudo. El problema es que ese escudo empezó a abarcar mi vida y yo me empecé yo no podía salir sin ese escudo, que era mi baraja. Yo no podía salir sin mi baraja fuera de casa. Y ahí para mí se me convirtió en un problema, no sé para ti. Claro, o sea, bueno, no lo veo tan problema, y sabrás tú más que tienes formación de psicología. A mí, o sea, sí me pasó algo parecido, pero no me parece tan drástico, porque yo creo que al final es una parte del camino, ¿no? Es una parte en el que, bueno, quizá venías o yo en mi caso venía de tener unas habilidades sociales nulas. De repente con la magia veo que, oye, que la cosa va suavecito. Y bueno, pues claro, te escudas en la magia mientras poco a poco, oye, eso va funcionando y luego ya puedes prescindir de la magia, ¿no? Ahí está. Pero ¿qué pasa si eso otro poco a poco no va funcionando porque no le pones atención? Pues ahí ya... Ahí era... Yo es que veo... A mí me ha pasado y yo le he puesto atención, se la puse tarde. O sea, yo empecé la magia a los 12 años, se la puse como a los 24 por un proceso terapéutico interno y demás. Pero... yo creo que hay gente que sí, que a lo mejor por azares de la vida se lo va currando, o sea, la magia le sirve como su escudo, pero hay otras personas que no. Sí, 100% tienes razón. Ahí no lo sé, ahí me faltaría, o sea, sería muy soberbio por mi parte dar ahí, sentar cátedra ahí. Pero sí, es verdad que ocurre, es verdad que ocurre. Vale, hablando de todo un poco, ¿qué problemas has tenido de cara a la familia, o si has tenido o no problemas, porque no todo el mundo los tiene, por el hecho de decir, oye, que voy a ser mago, o simplemente no decirlo, sino estar todo el rato ahí con la baraja? No sé, alguna media anécdota, lo que tú quieras contar. Sí, claro, yo he estudiado matemáticas e informática, que es una carrera que está fenomenal, vamos, estaban encantando mis padres. Y yo, como digo, empecé simplemente haciendo magia. ¿Qué pasa? Que cada vez le estaba dedicando más tiempo a la magia. No vamos a decir y menos a la carrera, pero cada vez le estoy dedicando más tiempo a la magia, ¿no? No, la verdad que siempre fui muy buen estudiante y me fue muy bien en la carrera. Pero mis padres veían que le dedicaba mucho tiempo a la magia, ¿no? Entonces, no fue una sorpresa cuando dije, mira, yo me quiero dedicar a la magia. Y es verdad que tanto mi madre como mi padre siempre me han apoyado muchísimo, 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 muchísimo. Pero es verdad que ambos me dijeron, a ver... piénsalo bien, ¿no? A ver, ¿dónde se gana aquí? ¿Cuál es el dinero, no? ¿Dónde está aquí la vida? Seguro que esto puedes vivir de esto, ¿no? Claro. ¿Te han hecho esa pregunta alguna vez? ¿O? Sí, no exactamente así, pero o sea, como que... porque ya estaba ganando dinero poquito, pero bueno, pero es verdad que es fácil que empieces a ganar dinero. Sí, siempre alguna cosilla entra. Otra cosa es que eso, en ese momento, te dé para vivir. Pero siempre algo acaba entrando, ¿no? Por magia. Claro. Pero me decían, claro, pero piensa en... ¿y si te quieres comprar una casa? ¿Y si quieres tener una hipoteca? ¿Y si vas a un banco y te tiene que avalar lo que sea? No te lo va a avalar si no tienes una nómina, ¿no?
Entonces es por ahí más por donde me hacían pensar. Y yo dije, a mí deja en paz. No lo dije así, sí que lo tenía en cuenta, pero yo decía, no, yo quiero hacer magia. Y fue muy bonito porque desde pequeñito yo quería hacer videojuegos. Y de hecho acabé informática, hice un máster en diseño y desarrollo de videojuegos y publicamos un juego en Play 4, bueno. que es la leche. Motor Strike, un juego. ¿De qué va? De coches. Es como un Mario Kart, pero Vale. en vez de con setas y misiles, tienes unas metralletas y son coches inspirados en coches famosos. En plan, la furgoneta del equipo B, el Dark Mobile, cosas así. Creo que al final los nombres los tuvimos que cambiar, bueno. pero bueno, por ahí van los tiros. Y Claro. entonces yo siempre quise hacer esto y fue en ese momento, ya cuando estaba haciendo este videojuego, cuando dije, no, estoy haciendo esto, que es lo que siempre he querido, y aún así no es lo que quiero. Entonces fue en ese momento cuando ya decidí, ¿no?, es dedicarme a la magia. Y fue muy bonito porque en todo ese proceso lo expresaba como con duda, porque yo tampoco tenía muy claro si hacer una cosa o dedicarme a la magia. Y entonces, pues a todo el mundo el que se lo decía con duda, pues era como, bueno, sí, tú verás, piénsatelo bien, ¿no? Pero a mi abuela, pues nada, se lo dije tal, y le dije, pues yo creo que me quiero dedicar a la magia. Y es la primera vez que yo que salió de mí expresándolo con duda, y mi abuela con seguridad me dijo, pues mira, hijo, si a ti te gusta la magia, haz lo que te guste, porque al final la vida es muy corta y tienes que hacer lo que te guste. Ole. Y sí, y me quedé ahí, fue en plan, jolín, pues probablemente era la persona más mayor a la que se lo decía, ¿no? Porque bueno, pues se lo había dicho a mis padres, a amigos, tal. Y fue la primera vez que me llevé esa respuesta, ¿no? Que yo lo daba con inseguridad, pero lo que me estaban devolviendo era un mensaje de aprobación, de pues haces bien. Y ese fue el momento en el que decidí que efectivamente que iba a hacer magia. Ole. Y para adelante. Y luego ya una vez lo expresas con seguridad y dices, no, voy a hacer magia. ¿Por qué? Por esto, ya cambia mucho la Claro, que respuesta hay, que te dan. hay un proceso en casi... bueno, esto cada mago lo vivirá de una forma y por eso vamos a entrevistar a muchos. Pero que se puede volver en una... que estás expresando algo que todavía no te crees ni tú, ¿sabes? En Sí, plan, 100%. yo quiero hacer esto, pero todavía no me lo creo ni yo, ¿no? Entonces puede llegar un momento en que primero se lo tengas que convencer a los demás, luego te tengas que convencer a ti, que vaya ahí un proceso intermedio, ¿no? 100%. Y que está muy chulo ver el proceso, ¿no? Como... Sí, hombre, el proceso al final, todo tiene sus procesos, ¿no? Y es que no te queda otra, no te lo puedes saltar. ¿Ha habido alguna vez en la que se te haya, en estos procesos, se te haya pasado por la cabeza dejar la magia por situaciones difíciles, por... Sí, o sea, yo creo que... A ver, piensas mucho a lo largo del día, ¿no? Y siempre se te pasa por la cabeza, siempre se te cruza en plan... A lo mejor tendría que, ¿no? ¿Y si de repente ya no me salen más actuaciones de aquí a que me muera? O ¿y si no puedo conseguir dinero para, yo qué sé, yo quiero, por ejemplo, poner una sala de teatro, ¿no? Ajá. ¿Y si no consigo dinero suficiente como para poner una sala de teatro con la magia? ¿Y si me dedicase a, pues, algo de matemáticas e informáticas? Sí, ¿no? Si pudiese, a lo mejor, trabajar unos años y luego tal. Entonces, claro, esas cosas siempre te las preguntas, ¿no? Pero bueno, luego tienes que valorar un poco por qué tiene prioridad en tu vida, ¿no? Y por qué estás en la magia. Y para mí, hasta el día de hoy, o sea, la magia tiene mucho más peso que el estar trabajando 8 horas. O sea, es que al final somos artistas. Es verdad que es el show business, y hay una parte de business, pero somos artistas. Total. Y no le puedes decir a un artista, no, tú lo que vas a hacer es vender tu vida 8 horas en un trabajo por mucha pasta que te den, ¿no? Tenemos una parte que yo creo que es más espiritual, aunque fíjate que yo soy muy poco espiritual, pero más... No espiritual, pero que es más de realización personal, que tiene mucho más peso que el tener millones de dólares, que yo creo que también se podría con la magia. No es mi caso, todavía, pero tiene más peso, ¿no? Si tuviese que quedarme con una de las dos, de ser el mejor mago del mundo, o no el mejor mago del mundial, pero poder dedicarme a la magia y estar contento conmigo mismo y disfrutar las cosas que hago al nivel que me gusta hacerlas, o tener mucho dinero, yo creo que sería más feliz, desde luego a día de hoy lo soy, y sospecho que en el futuro lo seguiría siendo, con la parte de realización personal y poder ensayar y llegar al nivel de perfección que a mí me gustaría con mi arte. Totalmente. Yo... Es una cosa que cuando paso momentos malos, pues no ves la luz, no dices, Dios mío,
Ya, dejo lo que has dicho tú, es que es tal cual, o sea, yo para que monta una escuela y no sé qué, pero luego es lo que, o sea, yo dando clases me siento feliz. Qué Y guay. yo creo que ahí está la clave. Sí, o sea, 100%. Es que eso no te lo quita nadie. Y el día que no me haga feliz, pues haré otra cosa, que dentro de la magia hay 1000 cosas a las que te puedes dedicar, ¿no? Sí. Y que son 1000 minicampos, digamos. O sea, te puedes dedicar a Sí, ser sí, conferenciante, es que 100%. a escribir libros, a crear juegos, a hacer espectáculos para niños, a hacer espectáculos para adultos. Es que hay 1000 cosas, ¿no? Y entonces, yo sí que elegiría la magia y la elegiría siempre, pero siempre algo que me haga feliz, ¿no? Claro. Sí, Por yo ejemplo, creo que... esto me hace súper feliz. Yo estoy muy contento. Me alegro mucho, ¿Y yo? además. Y siempre, pues, de conocer, pues eso, por eso lo he puesto, ¿no? Detrás de la magia, de conocer lo que hay detrás de un mago. O sea, las experiencias que ha vivido, no los secretos, porque los secretos no se pueden revelar, pero sí las experiencias que han vivido, ¿no? Vale, una cosita. Avid, espera. Pero bueno, aprovechando en lo que lees eso, súper importante el que sí, que efectivamente ocurren y hay momentos donde, como dices, es que hay arribas y hay abajos. Y en los abajos dices, uff, ¿habré hecho bien dedicándome a la magia? Total, Pero total. efectivamente, hombre, yo creo que sí. Te voy a preguntar una cosa porque además Claro. eres un tipo, Jesús de la Torre es un tipo innovador, un tipo que ahora está Gracias. dedicando su vida a una apuesta por el TikTok y que va unido, es un proyecto más grande seguramente de lo que, ¿no? De lo que a priori parece, ¿no? Es con... Sí, bueno, no sé si... Sí, la pregunta es cómo realmente, cómo innovaríamos o cómo que hay que innovar hoy en día para el tipo de público que ha cambiado mucho, nuestro público objetivo, y para el tipo de público que realmente luego va a estar dispuesto a pagar de una forma o de otra por tu arte, ¿no? Fua, es una pregunta muy amplia. O sea, no amplia, muy, muy, muy rica. Muy rica. Vale, a ver, vamos a ir un poco por partes. Lo de que es más grande, claro, obviamente, no venga, voy a hacer vídeos y ya está. Porque hago vídeos, hombre, pues esperando ganar cierto reconocimiento, ¿no? Tanto en la comunidad mágica como para los profanos, ¿no? Como para los que no son magos. ¿Por qué? Pues hombre, porque sospecho que es mucho más fácil vender una entrada, ¿no? Cuando es alguien que te conoce, cuando han visto la calidad de lo que puedes hacer, a cuando no. También, por supuesto, porque luego las redes sociales se pueden monetizar de muchas formas, no solo eso, sino que empiezas a crear una base de clientes, luego puedes llevarte una lista de correos, en fin, infinito, ¿no? Pero el primer paso al final es ese, que es en el que estoy ahora mismo. Sobre todo a ti particularmente se te da muy bien todo este tema, ¿no? De cómo monetizar, como tal, o sea, cómo hilar las cosas, ¿no? Claro, o sea, yo le he dedicado mucho tiempo a cosas de marketing, de monetización, de tal y cual, precisamente para eso de que hablábamos antes, ¿no? Porque al final un mago es un... Y has trabajado con gente importante, no sé si se Sí. puede decir. Sí, no algunos veo de por qué los- no, efectivamente. Pero vamos, bueno, por decir con quién estoy ahora mismo sí que le estoy llevando las campañas a Javi Rufo y en su momento sí que se las estuve llevando a Borja, Magos Artesanos y tal. A Borja Montón. A Borja Montón, Eh, efectivamente. por si alguno no le conoce, que entiendo que todo sí, pero por si acaso. Qué bueno. Y entiendo que ahí también habrás ido cogiendo mucha experiencia y ahora puedes cada vez más ofrecer ese tipo de servicios porque... Sí, aunque es lo que decíamos, aunque sé bastante de eso y al final es un problema que todos tenemos, entonces todos necesitamos ese servicio y sé que se podría ganar mucha pasta ahí, no es lo que quiero hacer, entonces estamos en las mismas. Sí lo hago y las que hago las hago encantado, la verdad, porque también me gusta bastante el marketing, me gusta bastante. Pero intento que no se coma todo, porque es verdad que es más fácil, da más, o sea, es más fácil porque da más ingresos, es un trabajo que haces en tu casa, que no te tienes que vestir para ir a ningún lado, no tienes que ensayar, no tienes que tal. Entonces es más fácil en realidad. Entonces sería fácil que se coma a lo demás, por eso intento que no, que hay que darle, hay que apostar por lo que te gusta hacer y Total. tal, ¿no? Entonces... Y en ese sentido, sacrificar a veces ese pasito de, joder, me cuesta salir, que lo comentábamos antes, ¿no? Me cuesta salir del sofá, que yo creo que yo lo hablo con bastantes magos, porque es verdad que me gusta también rodearme un poquito de magos con... A mí me da igual que tengan ego o no, pero sí que lo reconozcan, que les pasan esas cosas y se van muy arriba, muy abajo y por lo menos que asuman estas cosas, ¿no? Que tú mismo has comentado
y me parece muy importante, ¿no? Y que digas, no, es que a mí me cuesta salir a un espectáculo. ¿Luego lo disfruto? Sí, lo disfruto como el que más. O sea, yo ayer, pero claro, ponerte aquí, no sé qué, los nervios de antes, antes, sobre todo cuando tienes un espectáculo muy rutinario, ¿no? De todos los todos los sábados en tal. Pues yo creo que ahí es complicado. Bueno, vamos a hablar un poquito de las actuaciones, ¿no? De las actuaciones que tienes en mente o las que ahora mismo, porque ahora mismo estás con el creador de ilusiones, ¿no? Efectivamente. Y estás en octubre. Sí, ahora mismo estoy en octubre los viernes con el creador de ilusiones, Vale. En noviembre los sábados con el mago tramposo y luego siempre estoy sábados y domingos con magia por aquí, magia por allá. Jope, ¿es todo en el mismo teatro? No, son teatros distintos. Entonces pero bueno, vamos te a cuento ir... sobre todo por público. Vale. Si es un espectáculo familiar que quieres ir o bien con niños o bien toda la familia, o sea, que sea, o bien que lo disfruten los niños o bien que lo disfrute toda la familia con gente pequeña, el mejor es el de magia por aquí, magia por allá, que es el espectáculo más longevo que tengo. Tiene 500 y pico opiniones, un 9,6 creo, o un 9,5. Okay. Bueno, tiene muy buena nota. Muy bien. Y ese va como un tiro, ese va fenómeno, ese se espera la pera limonera. Y ese familiar es el mejor que puedes tener. Que del mundo mundial, no de mis espectáculos. Que es en el Corral de Lope, Esto es... que es la calle Lope de Vega, y son sábados y domingos. Se llama el Corral de Lope. Se llama el Corral de Lope. En Lope de Vega. En la calle Lope de Vega. Lope de Vega. ¿Y dónde se pueden comprar las entradas? En Atrápalo, todas se pueden comprar todas, en Atrápalo. ¿no? Vale. Sí. Vale, y este es como más familiar. Ese es el espectáculo familiar. Y luego tengo los espectáculos de adultos, que no significa que haya nada inapropiado, significa que están pensados para una audiencia más madura. Eso es, ¿vale? Otra cosa es que incluso algún niño seguramente puede. Y van muchos niños, sí. Lo que pasa es que lo van a disfrutar, pero no tanto como uno que es familiar. Claro, lógico. Porque muchas veces las cartas se pierden, ¿no? Es como, claro, ¿pero por qué adivina una carta? Pues porque... O que no... Sí que entienden lo que ven, pero no entienden a lo mejor la dificultad que tienen, pues es porque ese es el que más... Claro. No, el de juego es otro, ¿no? El de juego es el del mago tramposo, efectivamente. Vale. El de creador de ilusiones es un espectáculo de magia donde voy por lo que yo creo que son los grandes clásicos de la magia y lo que ha marcado hitos en la historia de la magia, ¿no? Y cuento un poco también de... desde donde se originan ciertos efectos, ¿no? Tampoco es exhaustivo porque es una hora de espectáculo, no podemos hablar de toda la historia de la magia, pero hablo un poco de la evolución y tal, y de los grandes clásicos de la magia y de cómo yo los he adaptado cómo yo los he aprendido y cómo los hago a día de hoy. Qué bueno, que además esto al final hay alguien que se podría pensar que esto es por el nombre, ¿no? Creador de ilusiones, pero es muy bueno que lo expliques porque quizá alguien diga, jope, este mundo me interesa, o por ejemplo como mago, ¿no? Pues venga, voy a ver qué juegos ha elegido él que para ti son los mejores, que eso es totalmente justificable, quiero decir que nadie se va a meter contigo porque para ti sean unos o otros, ¿no? Bueno, más de un mago a lo mejor se... Bueno, yo nadie, todo, pero... ¿no? Porque el mundo de la magia sí es verdad que para... O sea, creo que hoy en día, porque yo lo he hablado con muchos magos, hay mucho aporte de esta actitud que te voy a decir, que desde luego es la mía, ¿no? Y es lo que quiero, que es como... bueno, no puedo intentar que todo el mundo se lleve bien, no puedo intentar hacer eso, pero sí por lo menos no hacer tanto esa parte de juzgar tanto a un mago por detrás. Cada uno tenemos lo suyo y siempre hay algo que criticar, siempre hay algo que tal, pero yo creo que va muy relacionado con lo que intentamos satisfacer con la magia, eso que hablábamos psicológico, y preguntarte por qué, ¿no? Entonces desde ahí es más importante, yo creo, preguntarnos por qué nosotros hacemos ciertas cosas o las hacemos mal, pero es más fácil, o sea, más importante es eso, pero es más fácil criticar al otro, ¿no? Sí, claro. Más fácil de siempre. Entonces, vale, falta falta último... el del mago tramposo, que ese es mi favorito. Ese me flipa porque ese es el que yo me especializo en trampas de juego, como hemos mencionado. Y ese es el espectáculo de trampas de juego. Ese me gusta mucho. Ese es el espectáculo más difícil técnicamente que hago. Es
casi todo de cartomagia, pero además mola mucho porque hay algunos comentarios ahí en Atrápalo, tiene un 9,9 en Atrápalo, está en la... Felicidades. Muchas gracias. No sé si en la primera o en la segunda página de los mejores valorados. Ya hace un tiempo que no lo hago, ahora lo retomamos 13 de noviembre, entonces no sé si ahora saldrá en Atrápalo, pero no sé dónde estará. Pero vamos, está con un 9,9 y hay algunas opiniones que... Hay uno de una chica que me hace muchas gracias y dice, joder, fíjate que es todo cartas, pero es que se me ha pasado así, ¿no? Que muchas veces hay como una creencia, que yo creo que es errónea totalmente, a que, no, es que muchas cartas cansan. No, hombre, lo que cansa es ser un burro, pero si le mete... ¿Ser un burro en qué sentido? O sea, está muy bien decir esto porque es verdad. Juan Tamariz ha hecho toda su vida un show entero de cartas y nadie se ha aburrido. Efectivamente. O te puede gustar o no o gustarte, pero aburrirse, poca gente he visto yo que se haya aburrido. Claro, o sea, un burro digo que igualmente, aunque sean cartas, que no solo tienes que innovar, que dar variedad en el elemento. Como sería, no, pues ahora cartas, ahora monedas, ahora esponjitas, ahora cubiletes, sino que puedes dar variedad con el con el timing, con el tipo de efecto, con el si es cómico o si es mágico, o si es dramático, si es sorprendente. Tienes un montón de cosas para dar variedad, ¿no? Total, y ahí, en esto, yo siempre lo digo en la escuela, la magia muchas veces parece que tiene que ser como muy centrada en la sorpresa, pero yo soy fiel creyente de que la magia lo que tiene que hacer es transmitir emociones. Entonces, la emoción puede ser miedo, ¿no? Qué juegos tan bonitos y tan impactantes hay y qué tensión dramática se crea cuando lo que quieres transmitir es miedo, ¿no? Y se crean tensiones, risas incluso incómodas porque, joder, el público está acojonado. Y entiendo que en tu caso tu público estará bastante acojonado a veces le sale no le sale, ¿no? Porque claro, siendo trampas de juego... A ver, lo que pasa es que no es un tema fácil, lo que pasa es que, hombre, normalmente suele salir. Entonces nunca sabes, ¿no? Lo que piensa el público. Yo no intento dar esa sensación de a ver si sale, a ver si no sale, porque el personaje que intento crear sí que es de, bueno, esto está dominado, tal, efectivamente. Dentro de que, hombre, yo soy bastante relajado, ¿no? Claro. Entonces sí hay... O sea, no es una cosa formal y tal, pero sí que el personaje que tengo es de, no, hombre, esto está dominado. Más allá de que a veces fallen las cosas. Claro. Pero no intento buscar por el... O sea, aunque es un espectáculo muy difícil, eso sería parte de la vida interna. Que la vida interna, para quien no sea mago, es cosas que solo sabemos los magos, cosas que el público no tiene por qué saber. Entonces es un espectáculo muy difícil, pero de cara al público pueden quizá intuir esa dificultad, pero en ningún momento se está haciendo sangre en ella, ¿no? Es simplemente, pues es un hecho del espectáculo, es una cosa que pasa, que es difícil, fin de la historia. Es difícil, pero es muy difícil. Por donde se llevan las sensaciones del espectáculo son por otro lado. Qué bueno. Una cosa que te habrá preguntado mucha gente y quizá los oyentes quieran saber si se puede hacer realmente trampas cuando juegas al póker por dinero. Sí, y además lo estudio porque además ahora haciendo los vídeos para TikTok, claro, ya no es que vayas a hacer magia, es que vas a hacer magia en un formato en el que te pueden ver una y otra vez. Entonces, claro, me miro mucho los vídeos y desde que empecé a grabar he desarrollado un montón de técnicas que seguro que las ha inventado más gente, pero eso no quita que el desarrollo está ahí, ¿no? Y es que puedes hacer trampas por todos lados, tío. Hay un libro que creo que es el de Phantoms of the Card Table, que habla de, bueno, son los testimonios de un tramposo y tal. Creo que es en ese libro, dice, si el ser humano inventase algo para estafar a la gente, llegaría a la baraja de cartas. Y es verdad, tío, quizá a día de hoy ya no tanto porque se juega en entornos regulados, en los casinos precisamente por eso. Porque es que parece mentira que un elemento en el que se haya apostado una cantidad absurda de dinero es un elemento que tiene tantos resquicios, o sea, que se puede hacer de todo con ello. O sea, el juego es ilegal fuera de un casino precisamente porque es que es prácticamente imposible asegurar que no te estén haciendo trampas. Y es que si hay dinero en juego, muy probablemente alguien va a estar intentando hacer trampas. Y es que te la cuelan, o sea, sí, te pueden hacer trampas por todos lados. Ya lo han hecho toda la vida los trileros y te la cuelan y si fallas hay otros 5 ladrones porque los trileros no sé si tienen... No, y los tramposos, o sea, también podemos entrar en esa ética, sí, eso es una estafa. O sea, esto obviamente lo vendes como espectáculo. Otra pregunta sería diferente si hubieras intentado alguna vez
de alguna manera, pues incluir esas técnicas de juego en el día a día. En el día a día. En tu ámbito profesional. No, sí que he hecho trampas en juegos, pero nunca por dinero. Claro. Y no, porque eso es cruzar una línea. Yo soy un mecánico, que es lo que muchas veces los magos mecánicos llamamos a alguien que se dedica a estudiar las técnicas y hacerlas a modo de demostración, pero no a modo de estafa. Eso yo creo... A ver, ¿qué pasa? Que nos gusta mucho aprender también de los tramposos y romantizamos un poco esa figura, ¿no? Pero yo creo que cruzan una línea muy fina, que es la de la estafa. Claro. Siempre o sea, muy fina, no, muy clara, que es la de la estafa. Muy clara. Yo diría que sí. Qué bueno. Vale, ¿alguna cosita más que quieras comentarnos antes de pasar al siguiente tema? Porque hay un tema muy importante, muy candente, que puede... Bueno, hay muchos, ¿no? Pero concretamente el tema de los ingresos, que es o sea, yo primero te quería preguntar antes de los tuyos en concreto, y eso ya será si los quieres decir o no, pero si en general se puede vivir de la magia. Sin duda. Sin duda. O sea, si la pregunta es, ¿se puede vivir de la magia? Sin duda, sin ninguna duda. Porque ya hay muchos magos, no somos... Efectivamente. Y, de hecho, es mentira lo que dicen. No, es que es muy difícil, hay que tener mucha suerte, hay que conocer gente. Ojo, en todo es igual. Claro. O sea, es que para trabajar en cualquier sitio ya tienes que... Y tienes que formarte, y es que prácticamente igual que... ¿Y es muy difícil ser mago? Pues ¿comparado con qué? Vamos a ver. Claro, depende. O sea, si quieres ser David Copperfield, joder, pues sí, necesitas conocer gente, necesitas tener mucha suerte. Ahora, si quieres ganarte la vida, no es difícil. No es difícil. ¿Qué pasa? Que eso la gente lo dice, a mí me lo dijeron mucho y era una de las cosas que me echaba para atrás. Pero luego llegas aquí y dices... Joder, pero es que eso me lo está diciendo gente que primero me quiere mucho y yo también les quiero mucho. Entonces, joder, le estoy dando mucho valor a esa opinión. Pero me lo está diciendo gente que no tiene puta idea. Dilo, ni puta idea. Aquí estamos para decir... Pero ¿has hecho magia alguna vez en tu vida? ¿Por qué dices que hay que tener suerte? ¿Porque te lo crees? Pues tío, déjame a mí que ya veré yo si hay que tener suerte o no hay que tener suerte. Claro. Entonces, en plan, no, o sea, que se puede vivir de la magia perfectamente. Y bueno, ahí entraríamos en muchos temas. A mí me gusta mucho el mundo empresarial y cuánta gente da opinión sobre tu empresa y sin ellos... y tú le preguntas, ¿pero tienes una empresa? No, esto es un consejo que te doy. Chico, o sea, vamos a ver. De cultura si yo te doy un consejo sobre magia, pues vale, pero yo no voy a la tienda de zapatos a darte un consejo porque no tengo ni idea de zapatos. Entonces... muchas veces la gente, por sus propios miedos, porque te quiere o por lo que sea, pues te da consejos, pero que es que no van a ir a ningún lado. Básate en cosas realmente que tú hayas hecho en tu vida y que puedas dar ese consejo, ¿no? 100%, sí. Eso tanto como para videojuegos como para tal. Me lo decían, no, es que son muy difíciles, tal. Pues mira, he publicado un videojuego y me estoy ganando la vida de mago. ¿Qué más quieres? Es que, claro... Si has hecho algo de relacionado con el mundo de los juegos, el mundo audiovisual, el mundo del marketing, pues normal que te diga, oye, Jesús, que esto del marketing es un poco complicado. Vale, pero porque yo también lo he hecho un poquito y tienes sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas difíciles y sus cosas fáciles. Pero empezar a decir, no te puedes crear una empresa de marketing porque, ¿por qué? Claro, pero es que, volviéndolo en marketing, que además lo hemos mencionado antes, es que igual difícil es hacer un negociaco de marketing que un negociaco de magia. Porque es que quizá, vale, es más difícil conseguir la misma cantidad de ingresos con magia que con marketing. Porque el marketing yo creo que, claro, resuelves un problema muy claro, ¿no? Entonces puedes escalar más fácil o más rápido. Pero al final estás dedicándole el mismo tiempo. O sea, necesitas igualmente dedicarle tiempo a marketing e igualmente dedicarle tiempo a magia. Se le dediques al que se le dediques, te vas a poder ganar la vida con cualquiera de los dos. Total. Quizá con alguno ganas más dinero, vale, pues se podría ver, que según en qué casos habría que ver con cuál de los dos. Pero que a ambos les vas a tener que dedicar la misma cantidad de horas, eso es tal cual, tío. Total. Y antes de pasar a preguntas directamente de... A la resistencia, bienvenidos a la resistencia. Bienvenidos, ojalá nos inviten alguna vez. Pero sobre todo a mí me gustaría saber qué opinas sobre pues gente que se ha hecho muy conocida, todos sabemos
No vamos a entrar en opiniones sobre ellos de momento, pero pues Jorge Blas aquí en España, Juan Tamarit y magos de última generación más televisivos, vamos a llamarlo, ¿no? Como puede ser Dynamo en su momento, Chris Angel, Mago Pop, etcétera, ¿no? Han tenido, o sea, porque son magos que a día de hoy ganan y generan mucho dinero, y puede haber muchas controversias, lo entendemos, aunque aquí estamos más para construir que para destruir, pero sobre todo me interesa el tema de si han tenido suerte, si no, o sea, el punto en el que cuanto más trabajas, más ganas, o hay un punto de suerte. O sea, yo creo que sin duda hay un punto de suerte. Pero en cualquier cosa de la vida hay un punto de suerte. A mí me gustaba mucho una frase que decía, no solo de Sergio Fernández, que es uno también del mundo de las empresas y tal, y bueno, yo estoy estudiando con él mucho tiempo, que dice, no solo hay que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, sino que hay que ser la persona adecuada. Entonces sí, tienes que tener suerte para estar en el momento y en el lugar adecuado, pero es que además tienes que ser la persona adecuada. Entonces Jorge Blas, toda esta gente seguro que han estado en el momento y en el lugar, pero además eran la persona. Total. O sea, yo creo que efectivamente hay una parte de suerte, porque tienes que tener justo que esa persona tenga esa necesidad, que justo hayas ido a un evento en el que otra persona necesite otro evento y de ahí te conozcan para la tele y bla, 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 pero es que has tenido que estar ahí. Es que la gente se piensa que esas cosas llegan porque así solos, ¿no? No. Yo creo que sí, que hay que estar en la tajada y luego ya te influye la suerte, ¿no? Pero... Sí, y luego más allá de eso, a ver, lo que pasa es que estamos hablando de magos en general, ¿no? Y claro, pues el nivel ahí, varía mucho. Pero más allá de eso, hay muchos magos muy famosos que, joder, tienen un nivelazo también, que dicen, no, pero es que su nivel, vale que habrán tenido suerte, pero su nivel lo avala por completo, vaya. Vale, Candente, ¿cuánto se puede ganar de la magia o cuánto ganas tú de la magia de forma promedio? ¿Vale? Claro, esto no es la resistencia, no vamos a preguntar cuánto dinero tienes en el banco, esto es otro tema. Porque nos interesa saber si pues gente que no está todavía en esos números o en esas cifras o incluso se está planteando si vivir o no de la magia, si realmente le va a compensar, ¿no? Sí, claro, la clave es el promedio, ¿no? Porque es lo que dices, hay meses que a lo mejor facturas cero patatero y hay meses que facturas, yo qué sé, 3.000 euros, 4.000, depende mucho, ¿no? Depende mucho del servicio que hagas, del sector en el que te especialices, como decías antes y tal, ¿no? Hay que decir que yo no estoy en el sector que más dinero da dentro de la magia, que yo creo que son los eventos. Yo estoy en el sector de teatro que da menos dinero, pero me permite a mí esto que te decía, el explorar mi arte y el hacerlo en un entorno en el que yo puedo controlar, pues mira, aquí están luces, puedo entrar una hora antes para montar, antes puedo hacer las cargas, puedo hacer todas mis cosas, ¿no? Que para mí tiene mucho peso el poder explorar eso, ¿no? Entonces, varía mucho, luego también hago eventos entre semana, pero los fines de semana, que serían los días fuertes, los reservo para el teatro. Entonces, varía mucho, pero en temporada, una de la temporada está iniciada, solo con el de magia por aquí, que es el más estable que tengo, porque los demás es verdad que van cambiando, según el mes, pero bueno, yo creo que si un mes es muy flojo, solo con ese pueden ser, yo creo que si es muy flojo puede estar alrededor de 800 euros, si va muy bien, solo con ese, ¿eh? Si va muy bien, puede estar en 1.500, sí, podemos estar hablando del doble, sí, puede estar euros así. Con una cosa que te gusta, con claro, una cosa que es... Pero estamos hablando de que esto es solo los fines de semana, o sea, estamos hablando solo de uno de los espectáculos. No estamos contando ahí lo que serían los bolos privados, que claro, a lo mejor un bolo en un cole sí que pueden ser 400 euros, o pueden ser, pues según, si el cole es más pequeño, más grande, si son más pases, menos pases, pero no estamos contando eso ahí. Pero es verdad que los meses de teatro fuertes, donde estás en los 1.500, son 4 o 5, en realidad no es todo. Entonces, de media, es verdad que esos 800 euros luego se van compensando con los bolos de teatro. Entonces, de media al mes, la verdad que no me lo sé exacto, porque debería hacerlo, pero no lo he hecho. De media al mes debo de estar en algún sitio entre 1.200, 1.500, algo así de media al mes. Está muy bien. O sea, para hacer lo que estoy haciendo. Al final... Es lo primero que necesitas, yo creo, para vivir de la magia. Sí. Una cierta estabilidad. Porque no sé tú, pero yo, por ejemplo, cuando empecé,
Eso, era demasiado inestable como para vivir de la magia. Y yo creo que hay que buscar ciertas cosas para vivir, hay que buscar ciertas cosas que den una estabilidad. Porque si no, la magia en sí misma, pero la vida es inestable, ¿no? Sí, sí. Nos metemos en eso, pero la magia al final es muy de épocas, época de comuniones, que eso ya, pues el que empieza por eso, porque al final, ¿no? Sí, la época de comuniones es de las fuertes, junto con la Navidad. Fuertes, y al final ahí hay trabajo para muchos más de los magos que hay en Madrid, ¿no? En este caso. Entonces hay demasiada demanda y poca oferta. Pero el problema es, dices, vale, me voy a dedicar a la magia porque he ganado 3.000 euros, ponle 4.000 en comuniones. Genial. ¿Pero y qué? Y con eso... Que tampoco te resuelve tanto, te resuelve 2 meses. No te resuelve, la vida está cara. Entonces, ¿cómo pasaste, no? De ahí a ingresar 1.500 euros al mes, porque esto no es de un día para otro. No, para nada. Es a lo largo de muchos años. Bueno, es que fue una progresión bastante fácil porque estaba con mis padres. De hecho, he estado con mis padres hasta hace muy poco. Justo me iba a ir en la pandemia y llegó la pandemia. O sea, justo antes de la pandemia empezaron ya los espectáculos a ir bien. Yo es que lo más estable que tengo son los espectáculos. Porque los eventos privados, como digo, sí que dan más pasta. Pero bueno, te salen esporádicamente, aunque es verdad que, hombre, si hace publicidad y tal, tienes cierta estabilidad con eso también, ¿no? ¿Cuánto puede salir un evento privado, un 50 cumpleaños, para que la gente lo entienda? Lo que vale un espectáculo de magia, aprox. Depende, no tienes que claro. decir porque tu tarifa exacta, pero una horquilla, por ejemplo, o... Claro, depende. O sea, por ejemplo, para espectáculos de 50 cumpleaños yo creo que lo adecuado sería alrededor de 200 euros, ¿no? Según también el desplazamiento, según el número de personas. No le vas a cobrar lo mismo por hacer 15 personas, magia de cerca para 15 personas, que por hacerte un show de escenario para 50 personas, ¿no? No es lo mismo porque además tienes que llevar equipo de sonido en uno sí y en otro no. Depende del desplazamiento y tal. Pero yo creo que alrededor de 200 euros para un 50 cumpleaños yo creo que está bien y desde luego es lo que yo cobraría. Pero es verdad que para coles o para tal, que es lo que yo toco más, porque esos otros bolos serían en fin de semana, que eso no lo trabajo tanto, ¿no? Para coles y tal, pues depende, hombre, ahí ya la horquilla es bastante diferente y depende mucho del número de pases, depende mucho del número de niños, entre un mínimo de 300 euros y yo qué sé, pues es que depende, si son 10 pases a lo mejor son 1.500 pavos, depende mucho. Creo que esta es una de las cosas que quiero hacer en el canal, porque por lo menos cuando yo empecé en la magia siempre ha sido un tema muy tabú, ¿verdad? Sí, pero y luego además te echan la culpa de, es que estás tirando los precios, pero que no sé cuánto cobra la gente, que no lo hago con mala intención. ¿Tú cuánto cobras? No, lo que hay que cobrar son, a mí me acuerdo que en una tienda de magia, no voy a decir cuál, de pequeño, me decían, lo que hay que cobrar son 300 euros el espectáculo de magia. Ya, pero si tengo, hombre, si tengo 14 años y he hecho tal. Claro. Entonces, ¿cuánto hay que cobrar? Es un tema siempre a debate, depende, ¿no? Es que luego también los magos, hasta hace poco, los magos eran gente muy carca también. Era gente que no tenía tanta formación. Entonces es como, no, estás tirando los precios. Bueno, o a lo mejor es que es otro público al que él se dirige. O la persona que iba a pagarte 500 euros a este tipo del espectáculo es la que le está pagando 50 a un chaval de 14 años. Porque dudo que sea la misma persona, ¿no? Entonces no es así, no es estás tirando los precios, no, hombre, no, relajémonos. Y que hay estrategias ¿no? de marketing, ¿no? Siempre está, al menos como a nivel empresa, hay dos grandes modelos de negocio, ¿no? O facturas, o vendes mucho a poco precio o poquito a mucho precio, ¿no? Luego ya el término medio suele ser ahí ambiguo. Sí, a ver, bueno, es un espectro, ¿no? Es un espectro ahí, ¿no? Pero esos dos grandes modelos están ahí. O sea, y al final es verdad que yo he visto a muchos magos ganarse muy bien la vida y cobrando 120 euros, pero están ahí currando todos los días y tal. Pero es verdad que es un tema polémico, ¿no? Porque cuando... Sí, yo creo que cada vez menos, pero que 100%. Al final, yo creo que también nace un poquito desde el miedo, ¿no? Desde decir, joder, pero es que a ver si voy a decir que yo cobro 150
y este tío está cobrando 200. Entonces es como, a lo mejor, imagínate, yo llevo 13 años haciendo magia y me viene uno que lleva 9 años haciendo magia. Imagínate, yo le digo 150 y él me dice, pero yo cobro 250. Claro, ¿en qué posición me deja eso a mí, no? Entonces yo creo que de ahí se crea ese tabú, ¿no? Pero yo creo que no tiene sentido. Yo creo que todo va mucho con... me encanta que hayas tocado el miedo porque al final es de lo que no se habla cuando se hablan estas cosas. O sea, si yo te digo a ti, no tienes que cobrar eso, al final es porque tengo miedo de algo, ¿no? Puedo tener miedo de, va a venir ahora este que no sabe nada y está cobrando tanto y yo tanto. No sé, yo creo que hay que mirar por el objetivo, que lo que tú dices al principio, hace años, pues era muy así, porque al final eran 3 lo que manejaban todo el cotarro, y claro, viene otro que no sabe tanto como ellos y les puede quitar el puesto. Pero sí, amigos, al final hay una competencia evidente, hoy en día hay muchísima, sí. Y yo creo que al final depende mucho de cada uno. E intentar justificar bien al cliente lo que tú cobras y por qué lo cobras, yo pienso que es una clave... Sí, 100%, y que no es el mismo servicio uno de 300 euros que uno de 150. Es que son cosas distintas. Entonces, el que cobra 150, o sea, quien está pagando 150, pues es que está pagando por un servicio de 150. Y o bien le da igual el mago que va, o bien quiere animación, o bien quiere una cosa más pequeña. Mientras que quien te está pagando 300 pavos para que vayas a su cumpleaños, pues es que quiere que vayas tú. Entonces, tú decidirás lo que tú cuestas. Total. Pero tú, como mago genérico, cuestas un dinero. Tú, como mago Jesús de la Torre, pues cuestas otro. Total. Ahora te voy a hacer una pregunta muy importante que creo que puede ayudar a muchos magos, porque ¿tú crees que hay una desinformación administrativa en el mundo de la magia empresarial? Yo creo que hay una desinformación administrativa en el mundo. Y es que es muy complejo en realidad, y te requiere mucho tiempo y te requiere tal. Fíjate que yo intento hacer las cosas bien, macho, y requiere una cantidad de tiempo absurda a veces. Entonces, claro, es normal que la gente pase. Entonces, al final, pues te acabas liando, porque de hecho tampoco está muy claro no, pero entonces, ¿qué se factura el 10% de IVA? ¿Se pueden facturar las actuaciones, solo la venta de entradas, solo no sé qué? Entonces, claro, es que requiere mucha cantidad de tiempo, porque luego además, según la fuente que mires, te dicen una cosa u otra. El problema es que no hay que ser solo mago, sino al final hay que ser administrador, agente de marketing, diseñador de páginas web, encima tienes que saber algo de ventas, porque si no sabes algo de ventas no funciona, porque al final te tienes que vender a ti, y etcétera, ¿no? Sí. Y a mí me surge ahí una pregunta importante, porque claro, muchas veces dice, ¿tú cuánto ganas en un show de magia? 600 euros. Pero, ¿y de esos 600 euros son todos para ti? O sea, vamos a ver, que esto es una mini empresa. Entonces, ¿por qué? O sea, una cosa es cuánto vale un espectáculo, ¿no? Y otra cosa es cuánto dinero te queda a ti de ese. Porque hay gente que dice, no, yo gano al mes 3.000 euros de la magia. Ya, pero ¿y cuánto inviertes en publicidad, en tu vestuario, en equipo, en todo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema bastante importante. En plan, vale, yo gano 2.000 euros al mes de la magia, sí, pero ¿cuánto de eso es para ti? Claro, efectivamente, lo que te gastas tú a lo que... Y en IVA y en todo. O sea, lo que te llega a ti para vivir... ¿Cuánto te llega para ti? Sí. Yo, gracias a Dios, desde hace tiempo me puse un sueldo, pero... Y es la primera vez que he tenido como unos... hombre, obviamente para ponerte un sueldo, la empresa como tal tiene que ganar más, ¿no? Para poder pagarte ese sueldo. Pero al final es un tema... que, por ejemplo, esta modalidad pocos magos la utilizan, ¿no? O sea, tú coges el dinero, te lo metes al bolsillo, tiras para adelante como puedes. Al final, al principio hay que hacerlo así, ¿no? El mago es que es difícil, no asume que es un empresario. Es que efectivamente, es que son personas distintas también. Lo que decíamos antes también, el artista, es que necesitan muchas cualidades, porque al final eres autónomo. Entonces eres o deberías ser autónomo, o una SL. Eres una empresa.
Pero claro, la persona que es un artista no necesariamente tiene las aptitudes de, pues esas de gestión, o querer hacerlo simplemente, ¿no? Ni el dinero como para contratar a otra persona. Entonces... Y el mago generalmente, ¿no? Como que lo quiere hacer el todo, ¿no? Sí. Hombre, también es más barato hacerlo tú todo, claro. Es verdad. ¿En qué dirías, Jesús, que se basa tu éxito en la magia? Vale, yo diría... Hay muchas cosas en realidad, ¿no? Muchas cosas de las que no seré consciente, muchas cosas que yo le daré un peso que quizá no lo tengan tanto, y muchas cosas que no le daré peso y sí que lo tengan. Pero donde yo creo que es el punto clave y lo que a mí me puede diferenciar... Bueno, no vamos a decir diferenciar de otros magos porque confío en que la mayoría de magos es así. Pero lo que yo creo que es el punto clave es que disfruto mucho lo que hago. Y eso hace que me guste mucho ensayar. Y por lo tanto, yo creo que los números que hago están muy cuidados y que cuando luego hago un espectáculo la gente lo disfruta, ¿no? Y ve que están trabajados. No solo eso, sino que disfruto mucho actuar. Y eso la gente también lo nota, que dicen, joder, este tipo se lo está pasando bien, ¿no? Y eso mola, eso ahí se crea una conexión, ahí hay un... Eso mola, eso la gente lo nota y se ve. Disfruto mucho grabando los vídeos. Es verdad que es un currazo porque le he hecho una cantidad de horas absurda muchas veces, pero ojo, lo disfruto mucho, ¿no? Y los vídeos están funcionando muy bien y yo creo que en un tiempo eso va a ser algo que marca la diferencia, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que lo más grande o sea, la diferencia más... No la diferencia, pero el punto más importante es el disfrutar lo que hago. Y de ahí... Esa es la pieza de dominó que tira todo lo demás. Que es la locomotora que arrastra al vagón. Que en los espectáculos te lo pasa bien y a la gente le gusta y por eso, pues, o los espectáculos funcionan o te vuelven a llamar o sigues funcionando. Por eso ensayas muy a gusto y puedes tener números de calidad, puedes tener tal. Por eso eres capaz de crear vídeos, crear contenido. Pero al final yo diría que lo más importante es eso, que te guste. Y ahí volveríamos claro, pero entonces ¿qué pesa más? Un trabajo en IBM que te están ahí de data mining, que es un poco un coñazo, pero te están pagando la de Dios, o el de artista que al final es tu vida. Pues claro, para mí tiene más peso el de artista porque al final es donde estoy haciendo lo que me gusta. Total. Vale, Jesús, ¿quiénes dirías que son tus... referentes más bien, ¿vale? Referentes tuyos en la magia. Wow, esa es muy buena. Pues mira, también va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo menos a mí me pasa. No sé si para ti no... Bueno, o sea, sigo admirando a la gente que admiraba, pero admiras más a otra gente, ¿no? De repente luego a quien admirabas queda eclipsado por... a mí Pepe Carroll es una persona que me gusta mucho, o me gustaba mucho. Y me gustan mucho sus manejos. Quizá no tanto las presentaciones, porque es verdad que él es más poético, más tal. Yo soy bastante más cercano y bastante más aterrizado. Pero me gustan mucho sus manejos. De hecho, el libro del 52 amantes, joder, me flipa. Tiene algunas técnicas por ahí que nunca se han comentado. Es increíble. Ese libro es lectura obligatoria. Es muy bueno. Tanto por las técnicas como una parte que tiene, para mí, muy importante, que es la primera parte. El de A través del espejo, ¿no? El que tiene la recopilación de sus artículos y tal, ¿no? Eso, bueno, el que tengo yo por lo menos lo que tiene es su filosofía de lo que es la magia, por qué... Sí. Eso está muy bien. Increíble. Yo es de las primeras veces porque Pepe Carroll es de los primeros libros que me leí, es de las primeras veces que veo la teoría mágica y que empiezo a entrar en contacto con, pero que esto no es algo que esté ya estudiado, sino que es una cosa que se está explorando y que bueno, que hay varias teorías y que no sé qué y tal. Y sí, el de Pepe Carroll mola mucho. Y Pepe Carroll, como digo, es de los grandes. Me gusta mucho también Darwin Ortiz, que en paz descanse. Richard Turner, porque bueno, esto ya es gente que está más especializada en trampas de juego, en demostraciones de juego. Entonces, bueno, yo he de decir son más que de la mi primera nicho. vez que vi a Richard Turner volví a... Es que lo que has dicho tú de que no tener solo un referente, y a mí eso me pasó con Richard Turner, ¿no? Porque yo creo que eso es innovar dentro de la magia también. Tú te tienes que renovar y por lo tanto ir cogiendo más referentes, ¿no? Entonces, yo cuando vi por primera vez a un ciego, tío, dando las mejores dadas de segunda Y de donde sea. y de quinta y de abajo y de la segunda de abajo o sea, que es ciego, ¿sabes? Sí. No sé.
Y además yo creo que de cada referente coges una cosa, porque también somos todos humanos y por mucho que admires a alguien, bueno, puedes endiosar a alguien, pero también está bien ver que hay cosas que no son perfectas. Y por ejemplo, Richard Turner tiene una técnica excelente, pero es verdad que a mí como mago no me gusta tanto, porque es verdad que la técnica es una delicia, pero quizá no tiene esa conexión, no le veo el imposible no lo trabaja tanto, ¿no? Es más, bueno, el Hell es un mecánico y él mismo se define a sí mismo como mecánico. Pero lo que admiro de Richard Turner es, por un lado, la perfección técnica a la que llega y por otro lado, la disciplina que tiene, lo que dices tú, que es un tío ciego, y que tiene una técnica mejor que prácticamente cualquiera. Total. Yo cuando tuve la oportunidad de ver a Richard Turner en la sala Houdini, que vino a dar una conferencia en Madrid, tuvo, o sea, en un momento dado le hacíamos preguntas y demás y le preguntamos cuánto ensayaba al día y nos dijo que 14 horas. 14 horas. Que luego ya sabemos todos que eso a veces es un poquito más, un poquito menos, pero cuando estás... Pero para decirlo... Para decir 14 horas y yo con las técnicas que tiene, sí, yo sí. me lo puedo creer. O sea, tú le miras y si has ensayado esas técnicas, calculas y dices, pues por ahí anda, ¿eh? Si no son 14, pues un día son 18 y el otro día 4, ¿sabes? Pero al final, joder, solo para dar una dada de segundas... bien hecha se lleva horitas, y sobre todo como lo hace él, que es una técnica no, sí, muy Richard específica. Turner es un flecha. Y ya te digo, pero por ejemplo, de Richard Turner me parece admirable eso, su dedicación. Él dice, tiene una frase que me gusta mucho que dice, claro, me dicen que soy ciego o tal, y dice, prefiero, no sé cómo es exactamente, pero viene a decir, prefiero la ceguera a la pereza de no ensayar, sea cuando sea. O sea, prefiero ser ciego, pero tener esa motivación de estar ensayando siempre, claro, a ser como los otros magos que ven, pero que les da pereza ensayar. Qué bueno, y es en plan, bueno. Total. Vale, esos serían más o menos tus referentes, ¿no? Sí, Jason Ledane también es alguien más. que me gusta mucho, pero sí. Al final, Armando Miguel, coges de todos, ¿no? Sí. Una preguntita, como referencia del propio podcast, ¿a quién te gustaría a ti ver en este podcast? Muy buena pregunta. Hombre, hay mucha gente que me gustaría ver, pero a quien me parecería muy interesante ver es a Danny O'Magic, que es un gran mago, la verdad, se mueve un montón, lo hace súper bien, cuida mucho también, bueno, cuida mucho todas las partes de su espectáculo, pero nada, y... es con uno de los magos que yo empecé a actuar, porque yo empecé en una ONG y conocí allí a Dani. Y luego nos hemos ido encontrando, pero de manera orgánica, ¿no? De repente estaba en un casting y entraba Dani por la puerta porque ya estaba contratada en esa empresa. ¡Ah, hombre, joder, Jesús, qué tal! No sé qué, tal. Entonces es un mago, la verdad, con la que siempre he estado muy ligado de manera... Sí, no profesional, o sea, no solo de manera profesional, porque la ONG y tal no era de manera profesional, pero es un mago en el que he estado muy ligado siempre y que me alegra ver que le va muy bien y que me gustaría ver por aquí. Y que ahora está mucho con el... haciendo festivales que se le ocurra un montonazo. Medievales, que se le ocurra una barbaridad, tiene un vestuario y se nota que nuevamente está haciendo algo que disfruta mucho. O sea, porque él ahora se está focalizando, o al menos a mí eso me parece, ¿no? Focalizando más en eso. Y se nota que es un disfrutón, que es lo que hay que hacer. Pues al final es lo que te va a llevar a tal. Dos cosas, ya estamos poco a poco terminando. Dos cositas. Una, la peor y la mejor experiencia que hayas tenido en la magia. ¿Vale? La peor y la mejor. Mira, la peor... fue una, tío, en un espectáculo que hacía un efecto, efectivamente, y bueno, no recuerdo bien, salió bien, pero por lo que sea alguien vio la trampa, vio el secreto, ¿no? Que esas cosas pasan, que aunque salga bien, hay veces que alguien en el público dice, pues a lo mejor ha hecho no sé qué. Y esta persona... le debía pasar algo porque estaba en el espectáculo, yo estaba vendado e iba nombrando cartas, no recuerdo si las adivinaba, no recuerdo muy bien cómo era, pero sé que estaba vendado. Y estando yo vendado y hablando, esta persona habla por encima mía, pero has hecho no sé qué. Y claro, yo escucho eso y digo, bueno, vamos a seguir para adelante. Y sigo nombrando cartas, no sé qué.
¿qué has hecho? Y claro, ya llegó un momento que no era sostenible aquello, que estaba gritando por encima mío en el espectáculo. Y ya, o sea, yo me quedé ahí en plan, ¿qué hago? O sea, porque para esto antes hablamos de las salidas. Estabas vendado. Y encima estaba vendado. No sabías muy bien lo claro, que pasaba. O sea, a ver, en una sala pequeña, entonces, bueno, y por la voz más o menos ubicas, ¿no? Pero sí, pero, o sea, estaba complicado. Claro, me veía, o sea, ahí me vi sobrepasado totalmente. Es decir, una persona está gritando por encima mía en el espectáculo, tío. ¿Pero qué era lo que te molestaba exactamente de eso? Ostras, pues que estaba gritando por encima mío, pero así, en plan el secreto, que no recuerdo si lo estaba diciendo bien o mal, pero más allá de eso, pero en plan, tío, están gritando por encima tuyo en el espectáculo. Claro, que es como tú tienes que llevar la voz cantante, ¿no? Hombre, no la voz cantante, pero tú imagínate, yo qué sé, que en el cine alguien se pone a hablar por teléfono. Sí. O sea, está totalmente fuera de lugar, total. aunque sea hay una llamada veces que importante. porque, claro, nosotros actuamos con públicos que son maravillosos y otros públicos que también por el lugar, ¿no? Al final, cuando estás en otros lugares y por lo pronto a lo mejor alguien atrás se pone a charlar y dices, hombre, pero que estáis hablando más alto que yo con el micrófono. Claro, pero y bueno, dices, ¿cómo puede ser? Todavía que estén hablando entre ellos es muy desagradable, pero bueno, es en plan, bueno, están hablando, pero que es que esta estaba hablándome a mí, gritando, y era en plan... y nada, ahí me vi sobrepasado, me quité la venda... Y le dije, bueno, mira, siento mucho que lo hayas visto, pero creo que no son formas de hacer estas cosas, claro. ¿no? Y bueno, se lió una allí luego, madre mía. Como llamando la atención. ¿Él quería a lo mejor llamar la atención o...? No, yo creo que le pasaban cosas. Ya. Yo creo que le pasaban cosas y yo lo que creo es que realmente se pensaba que era magia. Y okay. Cuando vio que no... como que no supo gestionar eso bien del todo, ¿no? Que hay mucha gente que le pasa esto. Sí, hombre, no yo... muchísima, no es el 90%, pero para ser un tanto por ciento, o sea, 5%, lo que sea, que se van a... A mí me han parado, ¿no? Detrás de... Oye, pero aparte de esto que tú haces y lees las cartas y ves el futuro y... ¿Sabes? Sí. Entonces hay gente que entremezcla, ¿no? La parte de que eres mago y no sabe muy bien diferenciar si mago... Ayer mismo hablaba con un chico que me llevó en Uber en Sevilla y él decía, ¿no? Estuvo mezclando continuamente lo que es la magia, porque yo le contaba que era mago, y una señora que le adivinó no sé qué una vez, lo estaba entremezclando muchísimo, ¿sabes? Bueno, de hecho, yo el otro día llamé a Facebook, bueno, me llamaron ellos porque tenía sabes que cuando haces campañas de publicidad con ellos y tal, pues puedes abrirles casos de esto, y que me estaban bloqueando los vídeos porque pensaban que era fomentando las apuestas, porque claro, son de contenido de trampas de juego. Entonces les dije, no, soy mago. Y ya me llamaron, pero lees las cartas, eres del tarot. No, para nada. Soy ilusionista, es un arte, es teatro, no sé qué tal. Claro, es que a veces es difícil, ¿no? Incluso en los... hay gente que se puede confundir, ¿no? Sí. O llevas no sé qué en el aeropuerto y te pueden parar. Yo he visto anécdotas de llevar unas esposas de estas de dedos. Eso está prohibido, llevarlo en el aeropuerto. Te la sacan y adiós, te quedas sin esposas. Yo recuerdo... Y de hecho, llegando a la otra parte de la pregunta, de las mejores experiencias... Bueno, y esta fue horrible. Esta fue horrible, de verdad. Porque luego además la gente... Cuando yo le dije que no sé qué, se puso a defenderme a mí y a increparle a esta persona. De, joder, pero es que para qué lo dice, yo ni me he enterado, no sé qué, pero está... Entonces se empezaron a... Buah, se me fue de las manos. Además era más jovencito, se me fue de las manos. Claro, y es que además esas cosas pues hay que asumir. Yo creo que la mejor forma es, mira, se me está yendo de las manos... Vale. Sí, a ver, al puedes final... luchar, pero hasta cierto punto. O sea, tú no puedes... ¿no? Dije, bueno, vamos a dejarlo tal... Y nada, y me fui. Yo en el espectáculo siempre llevo material de sobra. Quité todo lo que era de bromas porque el espectáculo ya no estaba para el humor. Y me fui a por los que sé que funcionan como un tiro, que tienen 0% de ángulos, 0, que fue en plan pero fue una faena. Claro. Y la que más... O una de las más bonitas, porque hay muchas, la verdad que cada actuación me encanta y me da rabia luego el no poder recordar todas, pero muchas actuaciones muy bonitas. Es una que hice en un centro para personas sin hogar en Príncipe Pío, cuando estaba empezando, con esta ONG en la que estaba con Omagic. Que justo además entré por la puerta, que había un escáner de estos, y claro, pitó de todo, porque llevaba navajas, o sea, llevaba de todo. Y me para el de seguro y le digo, mira, llevo navajas y un ladrillo. Y me dijo, venga, pasa, no.
Total. Pero me gustó mucho porque esa actuación, no recuerdo por qué, porque en la ONG siempre íbamos varias personas juntas, pero esta actuación me tocaba ir solo. Y yo creo que sería de las... Quizá la primera no, pero era de las primeras que sí que me tocaba ir solo para público adulto. Porque, bueno, para niños quizá pues estaba más acostumbrado y tal. Y además gente sin hogar, ¿no? Que es como, uff, que me van a apuñalar ahí en directo. ¿Qué va a pasar? Y si no les gusta, me van a robar. Con las ¿Qué va a pasar navajas aquí? y... Por eso llevabas navajas, ¿no? Claro, llevaba yo ahí para defenderme. Y entonces era una actuación que iba con un poquito de miedo, con un poquito ahí de angustia, y luego que iba al contrario, tío, fueron súper agradecidos. Fue empezar, hacía un efecto que era así con música y tal, y recuerdo oír por ahí, ¡jo, qué bonito! Y desde ahí ya me relajé y fue suave. Joder, y me encantó, porque es de las primeras veces, yo creo que es la primera vez que hice magia para adultos, un espectáculo de magia para adultos yo solo, y fue tan bonito, tío, porque además era una gente que luego te lo agradecía un montón, se acercaba, y contrastaba tanto con que venía de, me van a comer, y de repente es en plan, no, les ha encantado. Y esa fue muy, muy bonita, la verdad. Yo he tenido actuaciones y sobre todo cuando ya te dedicas a la magia profesional, que al final tienes que ganar y vivir de ello, pues muchas veces cuando haces una actuación benéfica te llevas ahí... O sea, es como que, vale, ya sé que no voy a cobrar por esto, pero a veces te llevas mucho más que es mucho más que el dinero, realmente, ¿no? Y es muy bonito. 100%. Vale, vamos a entrar con unos temas un poco más, un pelín polémicos para acabar ya, pues esto, ¿no? Empezamos suave. ¿Qué opinas de la magia como que se usa exclusivamente para ligar? O sea, yo creo que la magia que se usa exclusivamente para ligar no se sostiene, que la magia es una herramienta excelente para romper el hielo, pero llega un momento donde tienes que hacer una transición de magia, de hacer magia a tu persona, ¿no? Lo que decíamos antes, es un escudo, pero ese escudo en algún momento lo tienes que quitar para que esté tu persona. Entonces, la magia para ligar, bueno, me parece fenómeno siempre y cuando se use con mesura, ¿no? Todos hemos oído o hemos visto o hemos sido esa persona que es muy pesada. No, venga, no para ligar o no, pero muy pesada de venga, y otro efecto. Claro, entonces eso ya se va un poco de las manos. Pero más allá de eso, si eres capaz de utilizar la magia como para romper el hielo, para entrar a esa persona, hacer una conversación, hacer a lo mejor 4 o 5 o los que tú veas oportuno, y luego mostrarte tú como persona, me parece ideal. Al final la magia es una herramienta más. Total. ¿Qué opinarías de... Vamos a hablar de un tema importante en la magia. ¿Qué opinas? Tu opinión, me puedes preguntar a mí también, no me importa. O sea, todas las preguntas que he hecho en este podcast las hago porque podría responderlas yo. ¿Qué opinas de los compinches en la magia? A mí eso sí me parece feo. Y te digo por qué. Me parece feo porque creo que muchos efectos se podrían explicar con un compinche. Todos los efectos de coincidencia imposible se pueden explicar con un compinche. Algunos viajes se pueden explicar con compinche. Entonces, los magos han trabajado mucho. De hecho, Tamariz es el que creo que es el que empieza a trabajar mucho a favor de la ética magia, de la ética mágica, de no utilizamos compinches. Y luego tiene alguna otra cosa con la que no estoy tan de acuerdo, pero en esa ética mágica. Pero con lo de los compinches sí, porque si el espectador no puede fiarse de nosotros y tiene que estar pensando, pero es que a lo mejor es un compinche, es muy difícil crear magia y hay algunos efectos que son directamente imposibles. Y si alguien puede utilizar compinches es gracias a que el resto de magos sí estamos siguiendo esa ética mágica y sí rechazamos el uso de compinches. Entonces, que un mago utilice compinches me parece que es una técnica deshonesta para con el resto de magos, porque te estás aprovechando del trabajo que están haciendo el resto de magos para tú poder utilizar el atajo. Entonces, eso me parece feo porque me parece que resta a la comunidad mágica. Totalmente. Yo además tengo una cosa que explico también como filosofía, ¿no? Que yo creo que el espectador en la magia, vamos a ver, en la magia ya decía René Lavand que el espectador consiente el engaño hasta en el punto en el que se ilusiona, ¿no? O sea, no sé cómo decía exactamente, ¿no? Pero no te deja que le engañes,
pero lo justo y necesario, además decía así, lo justo y necesario para llegar a ese momento mágico. Y ahí está la clave, en lo justo y necesario. Entonces, cuando estamos en un teatro con 500 personas y sale un espectador, para mí la clave es que ese espectador es como si fuera yo. Sí. Yo creo que esa es la clave. Y están 500 personas, están depositando confianza en una que es como si fuese él. Entonces, si en ese momento, en algún momento dado, que la gente se entera, porque la gente se entera, porque a mí de magos conocidos me han dicho, no utiliza compinches tal, y me lo ha dicho gente que no tiene ni idea de magia y tal, y la gente se entera. Entonces, pero ya no por los medios que se pasa lo mismo, sino incluso por ellos mismos, ¿no? Porque choca demasiado, porque lo que tú dices, los magos han estado preparando durante años, entonces yo creo que pierdes esa historia mágica. Está feo. Está feo. Está feo. Está feo. Y me gusta mucho tu sinceridad, que yo he visto y te agradezco, ¿no? Que eso... otra cosa es ayudantes. Ayudantes me parece fenómeno. O que alguien te ayude en secreto y nunca se sepa de esa persona, eso me parece fenómeno. Ahora, con pinche está feo. Y, ojo, también yo señalaría una pequeña diferencia. Entre utilizar un juego con pinche una vez yo personalmente no lo hago, pero un juego con compinche cada... ¿sabes? O tal... a meter 7 compinches en un mismo espectáculo. O sea, yo creo que a lo mejor el único caso en el que me parecería bien el uso de compinche es entre magos sin bueno, a lo mejor algún profano que sea conocido de tal, pero solo entre magos. Y en plan para vacilar a alguien, ¿no? De esto de que no estás haciendo un espectáculo de magia y no estás supeditado a esa ética mágica, ¿no? Pero en un espectáculo... Yo no lo veo. Imagínate, claro, la magia que tú haces si tuvieses un compinche. Pues claro, efectivamente. Imagínate, venga, dime número de jugadores, dime tal. Y me va a decir justo el que quiero. Es que no tiene sentido ninguno, ¿no? Y si tengo que estar trabajando para que en cada elección la gente esté segura de que no es un compinche porque se ha elegido aleatoriamente tirando un papel que no sé qué. Claro, pues entonces te va el espectáculo por ahí porque no puedes tener el ritmo. Total. Entonces... otra pregunta que le voy a preguntar a todo el mundo, traiga a quien traiga... ya lo digo en cámara, es ¿qué opinas hoy en día de la gente que, claro, con el tema hoy de redes sociales, de todo, usa en la magia la explicación de la revelación de los secretos de un mago, que lo tenemos aquí como la primera regla que aparece en muchos libros? Un mago jamás revela sus secretos, ¿no? Yo es verdad que teniendo una escuela pues tengo mi propia teoría, por eso quiero decir, yo creo que hay opiniones sobre esto, y teniendo una escuela yo le explico, yo no cojo en un show y revelo los secretos, yo los revelo aquí a gente que quiere aprender magia, porque creo que toda la vida, sea por lo privado o por lo público, los magos nos hemos reunido desde toda la vida para... revelar nuestros secretos, ¿no? Entonces, claro, yo no quiero criticar con esto a los magos que lo hacen porque, y de hecho me gustaría preguntárselo, y a alguno ya se lo he preguntado y me ha dado su propia opinión, y yo creo que es un tema de debate, ¿por qué no? De ver hasta dónde es el límite, cuál no, ¿qué opinas tú? Es difícil, la verdad. Yo ahora que estoy más en redes sociales, pues efectivamente se va desarrollando, ¿no?, cierta técnica y se va desarrollando cierta teoría. Y es un tema complicado. Yo creo que, por un lado, es una conversación que deberían tener los profesionales, no los aficionados. Porque, claro, el aficionado está fuera de esa pelea, ¿no? El aficionado no necesariamente tiene que estar en redes sociales, mientras que los profesionales no tienen que, pero tienen una presión bastante más fuerte para tener que estar ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor es cuando se ven obligados a... Claro, pero es que lo que funciona es esto. Creo que no
creo que no está bien del todo que reveles. Depende también al nivel al que estés, ¿no? Porque una cosa es, por búsqueda, si tú tuvieses una página web donde estás revelando cosas, pues es que la gente te está buscando. Pero en cambio en TikTok o en redes sociales donde el algoritmo te va a enseñar, donde tú no sabes a quién estás llegando y tal, no me parece tan apropiado el estar revelando magia. Aunque también depende de la escala a la que estés, ¿no? Porque al final, en teoría, va a empezar a interactuar contigo el tipo de gente que no sé qué. Claro, por eso yo creo que es el debate ético, ¿no? Porque, claro, los magos que lo hacen defienden que al final ese producto lo va a ver gente que esté interesada en eso, Claro. en descubrir magia. Yo particularmente digo un sí a esa parte. Y hay una parte que yo creo que, bueno, lógicamente porque no les interesa o lo que sea, pero hay una parte que es de toda esa gente que puede ser un cliente para magia, hay una parte que solo les interesa el secreto y se desilusionan cuando lo ven o lo que sea, ¿no? O sea, es que porque yo ahí sí que tengo una frase muy bueno, es de Ricardo, yo se la oí a Ricardo, que decía que los magos hemos perdido la ilusión del secreto para poder transmitir esa ilusión a los demás. Entonces yo pienso, y muchas veces cuando alguien me dice, oye, pero dime esto después de un espectáculo, digo, es que para quedarte con una desilusión, digo, ¿se lo vas a hacer a alguien? No, yo es que quiero saberlo. Pues es que para eso... Sí, yo lo digo mucho. Digo, yo es que creo ilusiones, no las destruyo. Qué bueno, qué bonito. Ya, es que es muy difícil, la verdad, ese tema, tío. Es muy difícil. Porque es que además funciona... Bueno, no lo sé porque yo no lo hago, pero funciona... Me imagino, puedo ver cómo funciona muy bien el revelar, porque a mí me lo ponen en los comentarios. Yo creo que también hay una parte... O sea, hay... Yo es que creo que yo te diría, perdón, que es la forma más fácil. Es como lo de los compinches. Es la forma más fácil. Yo creo que sí. O sea, yo me las he visto putas para hacer un canal. Creo que todos los que innovamos de alguna manera, tú también lo sabes muy bien de primera mano, hacer algo, hacer magia, que no solo sea mostrar tu magia, sino que añada algo de valor, que seas diferente y que no reveles los juegos, creo que es la parte complicada. Es donde está el meollo de la cuestión. Sí. O sea, yo creo que hay dos partes. Hay claramente gente que revela las cosas con cariño, como puede ser el canal de Borja Montón, de Domina la Magia. Hay gente que lo hace con cariño. Bueno, y en realidad Borja, al principio sí tanto, pero no te creas que revela tanta historia. Que también es normal, ¿no? En medida que ha ganado reconocimiento, pues... No es lo mismo revelar un boli que te pongas aquí cuando desapareces en plan vas a desaparecer algo de aquí, te pones el boli aquí, que revelar una... Claro, el problema que eres aficionado y como no sabes cómo hacerte tal, eres aficionado, no te dedicas ni a la magia ni a nada, porque los hay, y a lo mejor te están explicando el incauto tramposo. ¿Por qué? Porque te ha tocado. Claro, a ver, también el problema de revelar cosas es que el mismo secreto sirve para varias cosas. Entonces, sí, a lo mejor tú estás revelando una tontería, pero en esa tontería estás revelando una técnica y te estás cargando, vete a saber que te estás cargando. Entonces eso no mola, pero es difícil. Pero en cualquier caso, yo creo que también tenemos bastante culpa en ese aspecto los magos. Porque como tú acabas de decir, hacer magia para redes sociales es muy difícil. Es muy difícil porque... es unas condiciones donde estás en mucha desventaja y tienes muy poquitas ventajas. Lo pueden parar ellos frame a frame, se lo pueden descargar, pueden hacer zoom, lo pueden ver para adelante, lo pueden ver para atrás, lo pueden ver una y otra vez, que es la principal desventaja de todas. Entonces, estás en mucha desventaja. Entonces, ser capaz de crear para redes sociales es muy difícil, requiere mucho trabajo y requiere una teoría nueva que no está desarrollada a día de hoy. O sea, la teoría que tenemos, que principalmente es la teoría de Ascanio, y luego, bueno, mucha gente que aporta, y Ascanio ve de muchos sitios, no se aplica, no aplica en todo al 100% para la magia para las redes sociales. Por ejemplo, las condiciones iniciales. ¿Realmente tienes que recalcar las condiciones iniciales en un vídeo que está en bucle? Porque si lo que interesa es retener la audiencia, a lo mejor lo que te interesa es empezar con el efecto, meter luego las condiciones iniciales y ahí empieza otra vez. Entonces, claro, en realidad el bucle, ¿sabes? El problema es que esas teorías se crearon cuando ni siquiera había claro, YouTube. Obvio. Quizá habría
que crear. Yo creo que sí. Unas nuevas teorías, ¿no? Y yo voy intentando explorar cosillas de ese palo y bueno, las conclusiones que vaya llegando las iré apuntando por ahí. Pero a lo que quiero llegar es que es muy difícil crear magia para redes sociales y por lo tanto es normal que los magos no estamos reclamando ese sitio y quien recoge ese sitio y quien crea el contenido es contenido de explicar y reventar juegos uno tras otro. Mientras que probablemente si hubiese una corriente de magos, una fuerte corriente de magia, de buena magia para redes sociales, seguramente desplazaría ese contenido. Pero como los magos, porque ves muchísimo trabajo, no reclamamos ese puesto, es fácil que nos coman por otros lados. Por último, ya para concluir, bueno, espero que os haya gustado este primer episodio, ¿no? de Detrás de la Magia. Pero por último, has dicho una frase que me ha encantado, ¿no? Entonces me gustaría quedarme con esa frase y que la digas como último. La de cuando viene alguien a preguntarte... Sí, la de cuando viene alguien a preguntarte... Jesús, ¿cómo se hace esto? Quiero saberlo. Pues hombre, es que yo creo ilusiones, no las destruyo. Ahí está. Así que espero que os haya gustado, que nos veamos por aquí más veces. Yo he encantado, muchísimas gracias, me lo he pasado fenómeno, me ha gustado mucho. Ojalá tenga mucho recorrido este formato y que vaya fenomenal y que venga por aquí muchas veces. Me ha gustado mucho y espero que la gente que lo vea se lo pase muy bien también. Muchas gracias y hasta Un placer.